Lo que hemos estado hablando y hemos estado anticipando o hemos estado invitando a que consideremos, y esa es la parte que me encantaría que ustedes retomaran o vieran con respecto a sus notas, es precisamente el contexto del libro de Amós, en el sentido de leerlo o de interpretarlo a través del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que ilustra el punto de este profeta, y es el que ven en la pantalla, Lucas capítulo 12, en el cual Cristo, hablando acerca de la mayordomía, llega al punto, llega a la cúspide, llega al momento en el cual hay que tomar una decisión. Esto es lo que vendría siendo el imperativo. Esta es la conducta que debe de cambiar, esta es la conducta que debe de ejercerse basado en la enseñanza de Cristo, basado precisamente en el hecho de, si ustedes observan lo que dice ahí, en lo que se ha dado. Cuando hablas de lo que se ha dado, ¿sí? Cristo no está diciendo a todo el que pidió y se le dio. Cristo está diciendo a todo el que se le dio, porque eso sería el indicativo, eso sería la gracia de Dios, eso sería, usando la analogía de la salvación, sería la obra redentora de Cristo. Entonces la obra redentora es que Él se da a sí mismo, y dice ese indicativo, la obra de Cristo produce un imperativo, y es la conducta, en este caso, de aquellos que hemos recibido, y en este caso dice, a los que se les ha dado, se les exigirá mucho. Porque, una vez más, porque es el concepto de gracia. Fue esta cuestión de dar, da el concepto de algo voluntario, ¿verdad? De la gracia que es voluntaria. Y dice, al que se le ha confiado, mucho se le pedirá aún más. Entonces, es el contraste de lo que hemos hablado a través de esta serie, a través de este curso, es la cuestión de otra vez de lo que Dios ha hecho y lo que nosotros somos responsables por hacer. Es el contexto de Amós, donde nosotros hoy en día quisiéramos retomar lo que se nos ha dado, y en este caso es la salvación, y hemos especificado que la salvación es principalmente de Dios y es para Dios. ¿Recuerdan eso? Es de Dios y es para Dios. Entonces, esa experiencia de salvación es la que les hemos llevado desde un principio, y quiero mostrarles rápidamente un pasaje de la Biblia, si me permiten hacer eso. Y bueno, digo pasaje de la Biblia, pero quiero que abran sus Biblias y vayan conmigo al libro de Amós, porque ahí es donde van a encontrar la enseñanza y van a encontrar todo esto que estoy describiendo de una manera detallada, porque vamos a ver el capítulo 5 esta mañana, y estoy esperanzado a que vamos a llegar al 6. No hago ninguna promesa, tengo la esperanza que eso vaya a suceder, mas no lo sé. Pero aquí el punto es simplemente esto: cuando hablamos acerca de lo que es la salvación, es de Dios y es para Dios, que la primera persona de la cual somos salvos es precisamente de la ira de Dios. Somos salvos de la persona de Dios, somos salvos de, otra vez, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha prometido hacer. Entonces, su salvación, basado en lo que acabamos de leer, es precisamente esa obra redentora. La segunda cosa es cómo es que fuimos salvos. Fuimos salvos a través de lo que es el indicativo. Fuimos salvos a través de lo que es el Evangelio. Y hemos dicho, están tomando nota, para recordarnos esto, el Evangelio es simplemente todo lo que Cristo dijo de su persona y todo lo que Cristo hizo por 33 años. Entonces, observen que el Evangelio, uno de los prerequisitos, una de las cosas que tiene en común el Evangelio, y si de alguna manera esto pudiera ayudar a traer claridad, a traer un recordatorio, porque todos lo necesitamos, el Evangelio es algo que se lleva a cabo o que Dios hace sin mi ayuda. La clave para mí es la palabra sin mi ayuda, porque la tendencia es pensar que yo he colaborado. La tendencia es pensar, y eso lo conectamos con el Evangelio de Lucas, lo que leímos ahorita, porque una persona, basado en Lucas, que no es un buen administrador, es precisamente por la mentalidad o la actitud de pensar que, en lugar de reconocer la gracia, empezamos a demandarla. Empezamos a vivir como que si yo le hice un favor a Dios con ser salvo, yo le hice un favor a Dios con ser fiel en la iglesia, yo le hice un favor a Dios con leer su palabra. Entonces, eso es extremadamente importante, porque si somos salvos por gracia, entonces eso implica que el Evangelio es lo que Dios ha hecho, lo que nos ha encomendado, lo que nos ha otorgado, lo que nos ha dado, nos ha puesto como administradores sin nuestra ayuda. Es interesante que este concepto de administración o de lo que Él nos ha dado no está basado en la capacidad que tenemos de administrar. Una vez más, este concepto de administración es de lo que Él nos ha entregado, que nos ha entregado su salvación, que nos ha dado a su propio Hijo, ¿verdad? Este concepto no está basado en que la iglesia tenga la habilidad de administrar. En otras palabras, no nos lo dio porque calificábamos, ni no nos lo dio tampoco porque un día calificaríamos, implicando que un día mejoraría nuestra manera de vivir, nuestras habilidades como administradores. Observen lo que estoy por decir. Este evangelio, este indicativo,
esta obra redentora donde Él nos ha depositado, donde nos ha entregado su justicia, que es la misma justicia que al principio nos separaba de Él, ahora nos ha apartado para Él, para poder ejercerla, que en este caso sería el imperativo, o sea, la ley, para poder ejercerla, requiere la intervención divina del Espíritu Santo, que es lo que fue el requisito, o que fue el mediador, o que fue el agente externo o el agente foráneo que hizo la obra para traer regeneración en nuestra vida. Entonces, para que el hombre tenga la habilidad de afirmar y de creer lo que Cristo dijo de sí mismo, y para que el hombre tenga la habilidad de adoptar el estilo de vida, lo que Cristo hizo por 33 años, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Esa misma obra exclusiva del Espíritu Santo, que en este caso fue para ser sellados, ahora es requerida para ser llenados. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que el cómo somos salvos, si ignoramos o si minimizamos o divorciamos esto o lo invertimos, lo que va a suceder es precisamente lo que está pasando en el libro de Amós. Y ahorita vamos para allá y vamos a ser recordados qué está pasando en el libro de Amós, porque es una experiencia no atractiva. Y hoy que vamos a leer 5 y 6, espero que realmente eso nos convence. En otras palabras, el 5 y el 6 es el producto de manipulación de esto. Es el producto de simplemente esto ser completamente distorsionado. Ok. ¿Por qué fuimos salvos? Fuimos salvos precisamente, y eso es lo que se nos ha entregado al siervo sufriente. Él se dio a sí mismo, Él nos entregó su vida de servicio para nosotros ser agentes de servicio. Se nos ha entregado esos 33 años de obediencia. Somos salvos, sí, otra vez, para obedecer, para ejercer la ley, para cumplir la ley. Entonces eso es crecer en similitud a Cristo. Y hemos hablado que el libro de Amós, el componente o los componentes básicos o tal vez los temas principales de Amós es la responsabilidad personal que se produce o que crea el efecto de dominó en responsabilidad corporal o colectiva. Todo esto lo menciono una vez más porque si quisiéramos hablar de la razón por la cual somos salvos es para la salud de la iglesia. Entonces, una vez más, me encantaría que ustedes en sus notas escribieran eso, se lo recordaran mutuamente, lo oráramos y aprendiéramos a que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de la iglesia ideal, estamos hablando de la iglesia real. No estamos hablando de la iglesia que nos encantaría pastorear o tener o ser miembros de ella, ¿sí? Inclusive para los que son de mi edad y de edad más avanzada, no es la iglesia en la cual crecimos. Nada malo con la que crecimos y sé que muchos quisiéramos regresar a esos años gloriosos, en aquellos momentos, en aquella época, con aquel pastor y todo eso. Nada malo con ello. Estamos hablando de entender de la salud de la iglesia en este momento. Entonces, una vez más, esta es la razón del por qué. Todo esto que hemos explicado, y este es el tema que probablemente hoy vamos a enfatizar más y más, porque hoy vamos a hablar mucho del juicio de Dios, es que nos lleva a esto. Y por favor, nomás rapidito. Cuando entendemos qué es la salvación y afirmamos lo que no es la salvación, cuando entendemos cómo es que el hombre es salvo, que implica las maneras que el hombre no puede ser salvo y que hoy en día creemos que estamos siendo salvos a través de metodologías o experiencias que no tienen nada que ver con la obra de la redentora de Cristo, y cuando entendemos o mantenemos en mente y el curso de la razón por qué somos salvos, todo esto, estos tres componentes que estamos recordando esta mañana, son con el propósito no necesariamente de que ya nos vaya bien. No es simplemente con el propósito de que podamos navegar la incertidumbre de la vida y simplemente minimicen los problemas. En fin, yo no estoy en contra de nada de eso, pero lo que esto hace, y en sus notas ustedes lo tienen, es que nos ayuda a recordar que la gracia de Dios, que por gracia somos salvos y que la gracia es algo que Dios entrega voluntariamente. La gracia típicamente es algo que trágicamente, si no se abraza desde un principio, cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte, esa gracia empieza a confundirse, y la confusión que hay hoy en día en medio de las iglesias, en medio del pueblo de Dios, basado en todo lo que he explicado, con esta palabra es que empezamos a hacer esto que está aquí. Sí, al principio nos sorprendió la gracia, pero eventualmente nos acostumbramos a ella,
trágicamente la vemos como algo que estamos esperándola porque, hey, ¿sí? O sea, otra vez, confundir la cuestión de qué es la salvación, cómo es que somos salvos y por qué somos salvos, eventualmente nos lleva al punto en el cual la vamos a demandar. ¿Por qué? Porque una vez más, porque empezamos a ver la salvación otra vez simplemente no tanto de Dios y mucho menos para Dios, pero es la cuestión de ser salvos de lo que yo pienso que debo de ser salvo. ¿Cómo es que somos salvos? Cada quien empieza a crear su propia versión y una vez más, vamos a ver ahorita que el problema número uno que va a encontrar el pueblo de Dios en el reino del norte, que es donde estamos, ¿verdad? Las 10 tribus, Israel, como las 10 tribus del norte, es que van a invertir la cuestión del indicativo con el imperativo. Van a invertir la cuestión del carácter de Dios, de Cristo, imputado en la iglesia, lo van a invertir ahora en el carácter de la iglesia, simplemente bendecido por Dios. En otras palabras, yo tengo mi pensamiento, mi criterio, mi cultura, mi trasfondo, cómo fui educado, quién me crió, quién fue mi papá, y todo eso, lo cual no estoy en contra de ello, pero la salvación no es el mejoramiento de nuestras vidas. La salvación es la vida de un carpintero acreditada, dada a nosotros. Y la otra cosa que estamos enfatizando es la cuestión del por qué. Cuando eso es negociado y es puesto en una cuestión confusa, esto es lo que sale a flote al final. Entonces, en momentos como estos, cuando estamos en medio de la pandemia todavía, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, sí, esta es la prueba del cristiano. Hemos hablado anteriormente cómo esta pandemia ha expuesto, ha sacado a flote lo que realmente creemos de lo que es la teología o la doctrina de la maldad y el sufrimiento. La pandemia también saca a flote, que está interconectado con lo que realmente creemos de gracia. Y otra vez, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, pero todo lo que estoy diciendo es la cuestión de que estos principios son eternos independientemente de nuestra experiencia. Estos principios están basados en el carácter de Dios, no en lo que le pasa al seguidor de Cristo. Entonces, si pudiéramos abrazar estos principios de alguna manera, si pudiéramos recordar que en un momento dado, en el caso de Amós, precisamente, este tema y lo que estamos hablando esta mañana y lo que hemos hablado en el libro es precisamente que el juicio de Dios se tiene que llevar a cabo o se tiene que filtrar a través de la gracia de Dios. Una vez más, el juicio de Dios se establece a través o se ve a través de la gracia de Dios. Y en este caso, hablando de lo que es la salvación, cómo se lleva a cabo la salvación y la razón de la salvación, no podemos decir otra cosa más que simplemente es gracia. Es gracia, gracia sobre gracia. Esa gracia es lo que establece su juicio. Sin los principios bíblicos, sin entender este tipo de doctrinas, lo que va a suceder entre el pueblo de Dios es que vamos a divorciar juicio de gracia. Y cuando el juicio se filtra o se procesa o se trata de entender sin la gracia, sin esto que está aquí, ese juicio eventualmente se traduce como injusticia. Y ahí es donde otra vez como hijos de Dios caemos en el error de pensar, de sentir, de reaccionar como que si Dios es injusto, como que si Dios no estuvo al pendiente, como que si Dios no sabe lo que está sucediendo. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Los temas como el que acabo de mencionar de esta tragedia de estas muchachitas, y otra vez es un tema más común de lo que quisiera en cuestión del sufrimiento y de las tragedias, yo no creo que es un tema en cuestión de predestinación o de elección. Yo creo que es un tema en cuestión de providencia. Y hay una diferencia entre predestinación y providencia. Y otra vez, ahorita el tiempo no nos permite hablar de eso, tal vez necesitamos hacer una clase con respecto a ello y profundizarnos en esto, pero el punto que estoy tratando de decir simplemente es que en medio del sufrimiento o, como en el caso de Amós, en medio de la prosperidad, porque aparentemente esta gente está en lo opuesto, están en tiempos de abundancia, están en tiempos de progreso y de avance. Al final del asunto, una vez más, no es la experiencia, no es lo que nos rodea, no es la situación donde si estoy pasando por el valle de sombra de muerte o si estoy en momentos en los cuales si las ventanas de los cielos se han abierto. Independientemente de eso, el punto es lo que son las verdades inmovibles, lo que es la palabra del Señor, a la cual no solamente fuimos salvos por ella, pero fuimos salvos para ella, porque Cristo es la palabra hecha carne, obviamente. A manera de resumen, si pueden retomar la conversación en el libro de Amós, lo que hemos visto hasta ahorita es simplemente que el capítulo 1 y capítulo 2 es la profecía de Dios en contra de las naciones vecinas. Entonces, el reino del norte está contento, le agrada, sobre todo cuando el profeta habla juicio o profetiza juicio
en contra de sus hermanos del sur, porque acuérdense que son 12 tribus, 10 en el norte, 2 en el sur, y básicamente reino del norte, reino del sur. Entonces, así como empieza al principio el profeta, desde el capítulo 1, versículo 1, a hablar profecía en contra de las naciones vecinas, que son enemigos de ellos, de los israelitas, del reino del norte, eventualmente en el capítulo 2, él empieza y trae juicio sobre el reino del sur, que eran sus archienemigos trágicamente, aunque eran hermanos en sangre y de la misma familia, pero vivían de pleito trágicamente. Entonces trae juicio sobre el reino del sur. De la misma manera que eventualmente se cumple ese juicio en el 586, porque hemos hablado de estas fechas, ¿verdad? 586 cuando cae el reino del sur ante los babilonios. Pero en el 2.16, aquí en sus notas, desde el 2.16, capítulo 2, versículo 16, hasta el 6, que espero que hoy lleguemos a ese capítulo 6, viene la condenación hacia ellos. Entonces inicia con la condenación sobre las naciones, luego se va con el reino del sur, pero del 2 al 16, del 2.16 al 6 es condenación contra el pueblo de Dios, contra los israelitas, contra el reino del norte. Así es que, otra vez, si tienen ahí su Biblia, rápidamente, capítulo 5, y habla acerca de oye esta palabra. Está continuando la conversación porque empezó en el 2.16, ¿verdad? Entonces está continuando la conversación y recuerden que dijimos anteriormente que la cuestión de oír típicamente implica la cuestión de acción. Es para que actúes, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos de actuar, en este caso no es tanto que quiera Dios que hagan lo que está por decir, simplemente en la cuestión de actuar, en el sentido de que quiere que se arrepientan, que haya arrepentimiento, lo cual, escuchen lo que voy a decir, no va a suceder. Aún ante las advertencias severas, radicales, que está presentando el profeta Amós ante ellos, y lo estamos por describirlo trágicamente, dice el profeta: reino de Israel, reino del norte, 10 tribus del norte, este canto fúnebre que por ti entono. Yo no sé de qué otra manera entender esto, pero lo que está diciendo es lo que viene para ustedes, lo que está por venir es lamento, es llanto, es luto. Esta es la razón de por qué viene este luto, ahí en sus notas. Uno es por la confianza que ellos han puesto, no en el Dios que bendice, pero en la bendición. No es más, el problema es la confianza que han puesto, ¿sí? Porque este es el punto, porque es obvio que Dios no está en contra de la prosperidad, Dios no está en contra de, y entre paréntesis, si quieren apuntar esto, prosperidad en el reino de Dios, ser próspero, por favor escuchen lo que voy a decir, ser próspero es tener los recursos de hacer la voluntad de Dios, es tener los recursos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que la prosperidad, sea en salud, sea en tiempo, sea en juventud, sea la prosperidad de una relación saludable, sea la prosperidad, en fin, de cualquier ámbito, incluyendo lo económico o los recursos materiales. Hablar de hacer la voluntad de Dios o para hacer la voluntad de Dios es simplemente recordar que esa prosperidad es el vehículo hacia la expansión de la fama del Dios que nos ha prosperado. Lo que va a hacer el pueblo de Dios trágicamente en el libro de Amós es que van a tomar esa prosperidad, la van a idolatrar, y en la idolatría que hacen del pueblo de Dios, donde la van a hacer algo que Dios había puesto como bendición, lo van a hacer supremo. Eventualmente lo que idolatramos terminamos o lo llevamos a satanizarlo, a que se convierta en el ídolo, y lo que nos va a desprender precisamente o despegar del Dios que nos ha bendecido. Entonces, prosperidad económica. La otra cosa es su estabilidad militar. Ese canto fúnebre que viene, ese sufrimiento, es porque han confiado en su manera de estratégicamente ellos sentirse salvaguardados o protegidos, donde no necesitan o no creen que necesitan confiar en el Dios de la Biblia, donde no se ven vulnerables. La última cosa es una explosión o crecimiento en su espiritualidad o en su religiosidad. El problema, otra vez, basado en las dos primeras y en ese también, es de que todo esto en sí, yo argumentaría que es lo que se le llama amoral, donde son cosas que no necesariamente son por sí mismas negativas o positivas, simplemente son neutras en moralidad, pero es la intención del corazón que es lo que termina determinando, lo que determina al final si en este caso la prosperidad, otra vez, sea en salud, sea en juventud, en lo que sea, termina siendo bendición o termina siendo piedra de tropiezo.
Si en la cuestión militar, en un momento dado, es un sistema establecido, hablando del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Es algo que Dios establece. Cuando la confianza está en lo que el gobierno va a hacer por nosotros, en las demandas que ponemos o en lo que el ciudadano tolera, en este caso de lo que el gobierno hace, la manera en que escogemos nuestros líderes, en un momento dado, otra vez, es lo que va a determinar si es positivo o negativo. Todo lo que estoy diciendo aquí es simplemente que el problema o el luto que viene sobre esta gente es porque estas cosas se idolatraron. Así es que no sé dónde está tu país, puedo hablar del país donde yo radico, que es Estados Unidos, y este es un problema bastante serio, porque yo argumentaría que estas tres experiencias se han convertido en ídolos trágicamente en nuestra nación. De tal manera que dice él, ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Escuchen el lenguaje, la joven Israel, la nación, los 10 tribus, postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Y está hablando el contraste porque observen, esto es poder, esto es autoridad, esto es autosuficiencia y lo que viene es un despojo, un quebrantamiento. Así dice el Señor omnipotente, versículo 3, al reino del norte. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres, hablando de ellos, salían con 1000 hombres, se quedará solo con... Van a perder, van a ser devastados en el campo de batalla. Y la que salía con 100 se quedará solo con 10. La imagen que está presentando el profeta cuando usa la palabra joven es literalmente la violación repetitiva, violación sexual repetitiva de una joven. Eso es lo que le va a pasar a esta nación, a estas tribus. Van a ser, y entre paréntesis, en público. No solamente va a ser avergonzada, que en esta cultura, como es hoy en día, una violación es algo devastador en muchos ámbitos, pero ahora imagínense en cuestión pública. Eso es lo que va a suceder, de tal manera que, en este caso, otra vez, parte de ello es porque han abrazado y creyeron más en su adoración, en la cual ellos la vieron fructificar, porque eran, otra vez, crecieron en ese sentido de pensar que porque eran adoradores, Dios les debía protección sobre ellos. Y Dios dice, el problema de ustedes es que se enamoraron de los sistemas de adoración. Y se enamoraron de los sistemas a expensas de una relación conmigo. ¿Por qué? Y una vez más, ustedes a lo mejor conocen un poquito de la historia, pero vamos a leer más adelante ahorita de los lugares de reunión, donde literalmente viene profecía sobre esos lugares de reunión, porque terminaron siendo lugares de idolatría. Terminaron usando el monoteísmo del judaísmo y lo mezclaron con otras culturas, con otras filosofías, que terminaba, vean esto, terminaba en inmoralidad. Terminaba exactamente en lo opuesto. Recuerden lo que dije al principio, que la salvación es, ¿qué es la salvación? Somos salvos de Dios y somos salvos, ¿qué es la otra palabra? Para Dios. Entonces, cuando hablamos de inmoralidad, cuando hablamos de vidas inmorales, y en este caso puede ser sexualidad, pero hay muchas otras maneras de ser inmorales, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que nos estamos uniendo a alguien más aparte de Dios. Entonces, al ser salvos para Dios, habla de exclusividad. Por eso los 10 mandamientos inicia con el primero que dice, no tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí, porque te he salvado por amor a tu nombre, pero te he salvado para mí, vean esto, te he salvado para mí, porque la salvación que he puesto en ti, el haberte escogido, predestinado, elegido, como lo queramos ver, es para salvar, para elegir, para predestinar simplemente a otros. Entonces, la elección que hago de separarte para mí es lo que significa ser la palabra santo, separado de o separado para, ¿sí? En este caso, te he separado para mí, es precisamente para que te mantengas en esta relación de pacto, porque a través de esa relación es el vehículo que voy a usar para redención del mundo. Trágicamente, estas naciones, estas tribus van a hacer lo opuesto. Así dice el Señor al reino del norte, búsquenme y vivirán. ¿Es claro el mensaje para ustedes? Búsquenme y vivirán. Está implicando que estaban haciendo exactamente lo opuesto. Ahora, una vez más, por favor, porque aquí es donde tenemos que retomar, reconsiderar y volver a enfatizar esto, porque es obvio que oramos este tipo de oraciones, ¿no es cierto? Es obvio que pensamos en nuestra generación, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias. Búsquenme y vivan. Recordemos y retomemos esta conversación desde el punto de vista de misericordia, porque acabamos de describir 3 versículos donde viene el juicio de Dios de una manera que ellos ni se lo imaginaban. Por ignorancia, por conveniencia, hicieron caso omiso. Véanme, por favor. Hemos establecido que ese juicio
está basado ¿en qué? En la misericordia de Dios. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Al que mucho se le confió, mucho se espera de él. Entonces, este juicio, versículos 1 al 3, está basado en la misericordia de Dios, independientemente si el versículo 1 al 3 se siente como que si está basado en la misericordia de Dios. Porque típicamente cuando estás pasando por el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 5, lo último que estás pensando es en misericordia de Dios. Pero desde un principio, esta cuestión de elección, de salvarte, de apartarte para mí, fue misericordia, fue gracia, porque no te aparté para mí porque calificabas, te aparté para mí porque yo califico, porque mi amor no está limitado a tu desobediencia, mi amor, mis designios, mis preceptos no están limitados a lo que tú hagas o a tu obediencia, y aún en medio de tu desobediencia te escogí, te llamé. Ok, escuchen lo que estoy por decir. Si eso es verdad, y especialmente aprender a filtrar el juicio de Dios a través de su misericordia, eso implica entonces que cuando habla acerca de buscadme para que vivan, está basado en lo que Dios ya hizo. Menciono todo esto porque si no tenemos cuidado, una vez más, esto que está aquí, escuchen lo que estoy por decir y por favor escriban algo, alguna nota para esto. Podemos hacer esto el indicativo. Esto no es el indicativo, ese es el producto del indicativo. En otras palabras, el indicativo es lo que Dios hizo, la misericordia de Dios, la salvación que es de Dios y para Dios, la salvación que es otra vez a través de la obra redentora de Cristo que se manifiesta en una vida de obediencia a la ley, a la palabra de Dios. El indicativo, la gracia de Dios, es que somos salvos para una vida de servicio, para similitud a Cristo, que es responsabilidad personal, que se traduce en responsabilidad colectiva, que es la salud de la iglesia. Todo eso es la gracia exclusiva del Señor, que puse la lista de las cosas que no debemos de hacer con la gracia, porque la gracia es voluntaria. Esa gracia, ese indicativo produce ahora sí el imperativo. No salgamos esta mañana y no vayamos a nuestros cultos mañana o el domingo volviendo o regresando a la predicación de siempre, que es básicamente mensajes como estos, implicando que todo lo que necesitamos es simplemente hacer esto. Y sí necesitamos hacerlo, pero la base de esto, el motor de arranque, la razón, la intención del corazón está basado en lo que Dios ha hecho. Que si separamos esto del corazón de Dios es que cuando lo buscamos, cuando nos acercamos, cuando confesamos nuestro pecado, escuchen lo que se puede decir, pensamos que la confesión, el arrepentimiento es algo que yo hice. Y otra vez, alguien necesita escribir lo que estoy por decir. El arrepentimiento no es algo que hacemos, es algo que nos sucede a nosotros. El arrepentimiento, sí, esto es arrepentimiento, buscarme para que vivan. El arrepentimiento no es algo que hacemos, el arrepentimiento es algo que nos sucede a nosotros. Es la gracia de Dios, el agente foráneo, su Espíritu Santo, que crea en nosotros el entender versículos 1, 2 y 3. Que nos trae esa transformación del alma, no necesariamente para ser salvos, pero para vivir como salvos, no necesariamente para conocer otra vez la seguridad de nuestra salvación, pero es para ejercerla y practicarla, poder buscarle y vivirlo. Pero ese arrepentimiento, por favor escuchen lo que estoy diciendo, no es algo que yo hago, es algo que me sucede, que produce que yo lo haga ahora, ¿verdad? Entonces es el agente foráneo que lo produce en mí y termino arrepintiéndome. No sé si eso está claro, no sé si esto lo estoy explicando con la claridad que me encantaría, pero hablo de todo esto porque, otra vez, muchos de nosotros caemos en el juego de pensar que todo lo que necesito es arrepentirme, es simplemente confesar, es simplemente recitar cierto tipo de oración y yo no soy nadie para juzgar la honestidad de una persona, inclusive no puedo ver el corazón de una persona, pero todo lo que estoy diciendo es que arrepentimiento genuino, arrepentimiento sincero, y arrepentimiento en mi mente, lo que pienso en la historia del hijo pródigo. Eso que le sucede al hijo pródigo cuando vuelve en sí, a la luz del evangelio, yo no creo que volvió en sí simplemente porque vio su situación y dijo, hey, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa confesión que él hace y el ver su situación es lo que le pasó a él. Alguien creó eso en él. No quiero quitar absolutamente nada de la habilidad que él tiene de confesar eso, pero ¿no es esa la salvación del hombre? La salvación del hombre es llegar al punto en el cual reconocemos, porque alguien hizo que sucediera eso en nosotros. Y de ahí moviliza o, ¿cómo se dice? Activa o nos pone en la condición de que nuestra voluntad sea ejercida hacia este tipo de verdades. Otra vez, yo sé que pasé bastante tiempo explicando esto, pero
Para mí es un batallar y para mí es bastante difícil ver a una generación de hombres y mujeres que o estamos en los versículos 1 al 3 o vamos a los versículos 1 al 3 y predicamos un evangelio en el cual dejamos a la deriva del individuo, del cristiano, de la iglesia, que simplemente haga este tipo de cosas, cuando yo digo, no, esto no es lo que hago, esto es lo que me sucede. Alguien lo crea en mí que me lleva a la confesión de ello. Ok, pero no acudan a Betel. Otra vez, aquí están las ciudades donde había estos centros de adoración, que trágicamente son centros de prostitución espiritual. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, no pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Otra vez, ¿por qué? Porque eran ciudades de centros de adoración ilegales, inmorales. Y otra vez, el problema es porque se habían mezclado. Si se trasladan al Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe las cartas a los Colosenses, a los Gálatas, a los Efesios, precisamente es parte del problema, es esa mezcla, es esa cuestión de empezar a confundirnos qué es el Evangelio, qué es la salvación, cómo es que somos salvos y para qué somos salvos. Eso es lo que yo creo que implica toda esta manera de prostituirnos espiritualmente que lo hemos hecho. Entre paréntesis, una vez más, para mí prostitución espiritual es predicar que el arrepentimiento es lo que yo hago. Si pueden otra vez escribir esto. Prostitución espiritual es decir o afirmar que arrepentimiento es lo que yo hago. Arrepentimiento es lo que me sucede. Es todo lo que quiero decir ahí. Sí, hermano, dime. Uh-huh. Ya, definitivamente. Y en este caso tenemos el caso de esta generación en Amós, que trágicamente, otra vez, o sea, su dureza de cerviz, su empederner o el corazón que está empedernido, que simplemente no tienen esa capacidad de arrepentirse. Es por eso que, otra vez, cuando estamos leyendo estos pasajes, hablamos de busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devora a Betel sin que haya quien lo apague. Parte de esto que está describiendo como los descendientes de José, y otra vez son fechas que son importantes, trascendentales. No voy a poner ahorita la gráfica del Antiguo Testamento de Dr. Bob Utley, pero si se la pueden imaginar, desde el principio inicia con líneas punteadas, Génesis 1 al 11, y después de Génesis 1 al 11, en el capítulo 12, que es el llamamiento de Abraham, que típicamente se le considera el primer evento que puede ponerse en un calendario, o sea, poner en una fecha. Antes consideramos que los eventos de Génesis 1 al 11 son pre-científicos. Bueno, la Biblia en sí es una Biblia que está escrita en un contexto no tanto en contra de la ciencia, pero está escrito en un tiempo antes de que la ciencia sea desarrollada. Entonces, por eso es que, bueno, en fin, el punto es que del capítulo 12 en adelante hay una línea continua, y si ustedes pueden imaginarse la línea, o si la tienen enfrente de ustedes, la línea continua hasta que llega al punto en el cual está un paréntesis, que es la monarquía unida. Entonces, cuando hablamos de José, está hablando de los descendientes de José, está hablando acerca, obviamente, de esas tribus de las cuales empezamos a ver la división, pero en esa monarquía unida, que son 3 letras, está una S, está una D y una S. Saúl, David y Salomón, los 3 reyes de la monarquía unida, con una S afuera, que es Samuel, que es como su profeta, su líder, su vidente. ¿Qué otra palabra quiero usar? Sí, o sea, es el sacerdote de ellos, de esos reyes. Trágicamente, después de Salomón, después del paréntesis, se divide y se van a las 2 líneas, ¿verdad? Porque es Reino del Norte y Reino del Sur, que es donde estamos ahorita. A donde voy es esto, es de que en sus notas me gustaría que pusieran esto. La división del reino es el 922 a.C. Entonces, esa es una fecha importante porque es cuando se divide. O sea, otra vez, Saúl, David y Salomón, 922, termina la división. Entonces, dice, ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Aquí es donde tenemos que tocar el tema de, son acusados de ser injustos, es lo que está diciendo. Son acusados de ser injustos. Lean el pasaje otra vez. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Y el contexto de esto, como se lo puse al principio, estamos hablando de prosperidad económica en extravaganza,
no sé si esa palabra está bien usada, pero la palabra extravaganza, ¿sí? Algo extravagante. Estamos hablando de dependencia y confiabilidad en su estructura, en su poderío militar y en su arrogancia en prácticas religiosas. Esos son los 3 puntos en que viene el juicio sobre ellos. Entonces, cuando ustedes ven el versículo 7, estamos hablando específicamente de los ricos, la opresión sobre los pobres. Los ricos aprovechándose, oportunistas de la situación donde están explotando a sus mismos hermanos. Hay mucha injusticia social, mucha injusticia moral, en fin, es un caos. El punto aquí es esto, el punto es la injusticia. Y voy a decir esto una vez más, sin quitar o sin minimizar todo lo que están haciendo ellos, porque aquí está bien claro lo que están haciendo, ¿verdad? Están siendo corruptos, están siendo manipuladores, están confundiendo el imperativo con el indicativo, y por sus prácticas, que vendría siendo el imperativo, por sus prácticas religiosas, todo lo que están haciendo, ellos creen que eso es la salvación de sus vidas. Cuando hemos dicho que la salvación son las prácticas ¿de quién? De Cristo, es la adoración de Cristo, es la obediencia de Cristo. Ellos pensaban que sus prácticas, su obediencia, su sistema, todo eso era la salvación. De tal manera que cuando viene el juicio, ellos toman todo esto que hacían y se lo reclaman a Dios. Y otra vez es la cuestión de que, hey, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Empiezan otra vez a llevar a cabo este proceso, porque el juicio, vean esto, porque el juicio de Dios, ellos lo tradujeron como si fuera la injusticia de Dios. Y una vez más, yo no voy a minimizar cuando alguien está encarando el juicio de Dios, sea cristiano o no cristiano. Cuando la tragedia se hace presente, muchas veces no sabes ni por dónde viene el asunto ni por qué, y a veces la explicación no hace diferencia, porque ya el ser querido murió, porque la pérdida es irreversible, porque lo que nunca pensaste que te iba a hacer un hermano o una iglesia, te lo hicieron. Entonces, no minimizo nada de eso, pero voy a decir una vez más esto. Lo que sale a flote en momentos como esos, cuando la situación es tangible, cuando la realidad es presente, cuando esto no es un mito, esto no es un estudio bíblico, esto no es profecía del Antiguo Testamento, es la realidad en la vida de tu hogar, de tus hijos, en fin, cuando estamos en medio de todo esto, la esperanza que tiene el cristiano en medio de todo esto es precisamente recordar que es la gracia de Dios simplemente la que va a ser la manera en que Dios va a operar, sanar en medio de todo esto. Esta gente, lejos estaban de conocer o de saber o de vivir la gracia de Dios, porque alguien que vive de esta manera es el tipo de persona, otra vez, que la persona que vive así, la persona que es corrupta, que abusa, que hace bullying, ese tipo de persona es el tipo de persona que la gracia no la ve como voluntaria. Porque es la persona que dice que Dios a mí me debe, a mí me ha costado todo lo que tengo, es por mis logros, mi capacidad, mi inteligencia, mis estudios, de tal manera que la gracia, independientemente, la ve como algo que lo demanda de parte de Dios. Entonces, al ser un concepto lejos de él, foráneo, a un concepto que simplemente no está articulando el individuo, es lo que produce este tipo de actitudes. Entonces, menciono todo eso porque esa injusticia eventualmente va a salir a flote. Sí, la parte que sigue, que son versículos del 8 en adelante, se le conoce a esa sección como una doxología poética. Hemos leído esto anteriormente en el capítulo 4, versículo 13, y lo vamos a leer en el capítulo 9, versículos 5 al 6. Aquí es donde encontramos el paralelismo dentro del mismo libro de la Biblia, porque hemos hablado de eso, ¿verdad? De la importancia del paralelismo y cómo interpretarlo dentro de lo que el autor ha dicho en otras secciones del mismo libro. Entonces, Dr. Bob nos ayuda a entender que esa sección que se le llama doxología, sabemos lo que es una doxología, ¿verdad? Es una doxología poética en la cual capítulo 4, versículo 13, una vez más hace referencia, y el 9, 5 al 6, que llegaremos ahí. Aquí empieza. El Señor hizo las Pléyades y el Orión. Convierte en aurora las densas, escuchen el lenguaje poético, las densas tinieblas, y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Está hablando de lo que el Señor hace. Él, hablando del Señor, convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Observen lo que dice aquí. Cuando empieza a hablar acerca de estas constelaciones y hablar acerca de lo que hace el Señor, es porque los asirios, que van a ser los que Dios va a usar
para traer la desolación sobre estas tribus del norte son aquellos que glorificaban o idolatraban precisamente las deidades que ellos consideraban que eran las estrellas. Entonces, el punto que está recordándonos es que Dios es el Dios del cosmos, Dios es el Dios del universo. De que en un momento dado, ustedes, déjenme regresar aquí, de que ustedes van a ser conquistados por los asirios. O sea, parte de la profecía es que son los asirios que vienen sobre ustedes y los van a hacer nada. O sea, van a traer desolación sobre ustedes. Pero lo que está haciendo Amós está tratando de darles, como quien dice, otra vez es profecía, está tratando de anticipar hacia dónde va esto, porque cuando ustedes, pueblo de Dios, vean a los asirios y vean la desolación que van a causar, la arrogancia de esta gente del pueblo de Dios es tal, y digo arrogancia, pero es hasta cierta manera la cosmovisión, la manera en que procesa la vida la gente en ese tiempo, es como las guerras son comunes, es el pan nuestro de cada día, estar bajo esta cuestión de guerra. Por eso tenían aparentemente este poder militar tan exclusivo, tan dependiente de él. Es de que cuando una nación se iba en contra de otra nación, quien ganara al final de la conquista, aparte de lo militar, aparte de lo religioso, aparte de todo lo que sucedía en pérdidas y ganancia, al final el punto de la guerra era que el Dios del pueblo que venció es más fuerte que el Dios del pueblo que fracasó. Entonces, una de las cosas que los profetas a través del Antiguo Testamento van a enfatizar una y otra vez es que en los exilios, en las derrotas, en los fracasos del pueblo de Dios, no implica que el Dios de ellos es débil. La enseñanza es esta, y están tomando nota, la enseñanza es esta, que el juicio de Dios que viene sobre el pueblo de Dios, número uno, estas naciones paganas como los asirios, ¿sí? Lo cual es una nación muy poderosa y es el epicentro del mundo en este tiempo en cuestión de poderío que viene sobre ellos. Vean lo que voy a decir. Los asirios, como los babilonios, como los persas, como los egipcios, como los sirios, eventualmente los griegos, los romanos y cada potencia del mundo, independientemente si regresan o si vienen al Señor, son instrumentos de Dios. El señorío de Dios, por eso está hablando acerca de este tipo de cosas, el señorío de Dios no depende de que la persona, el hogar, la iglesia e inclusive el mundo le busquen para que vivan, se arrepientan. Eso no hace ninguna diferencia. El señorío de Dios es tal que aun cuando va a ser conquistado por una nación que adora las estrellas, Él es el creador de las estrellas. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, esto es bien difícil de vivir y de entender cuando estás pasando por esta experiencia de juicio. De manera que dice Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes, está hablando del señorío de Dios, ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad, por lo que acabamos de decir, porque son injustos, ¿verdad? Por eso, ¿cómo pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano? No vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Todo lo que está diciendo él es de que, o sea, ustedes son, Amós hablando a ellos, ustedes son el ojo del huracán. Ojo del huracán es cuando tienes dos huracanes que se unen, ¿verdad? Entonces el ojo del huracán. Por una parte, ustedes son injustos y por otra parte de la injusticia o como producto de la injusticia es que ustedes se han jactado de construir estas casas labradas de piedra que tienen vino de viñedos y dice él, no van a vivir en ellas. Dice él, no van a beber de ese vino, de los viñedos que han plantado. El mensaje que tenemos que recordar o que creemos que está recordándoles Amós a ellos es simplemente el mensaje de Deuteronomio capítulo 28, donde el Señor a través de Moisés, cuando iban a poseer la tierra prometida, que ahora ya la han poseído, les advirtió que si ellos se corrompían, que si ellos trataban mal al extranjero, que si ellos empezaban a vivir vidas sin la exclusividad de la relación con Dios, venían este tipo de transgresiones. Entonces,
Esto simplemente es el cumplimiento de lo que Dios les advirtió. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Otra vez, arrepentimiento no es lo que hacemos, es lo que nos pasa, ¿verdad? Es lo que dijimos. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Amós está recordándoles que ustedes han basado su predicación, han basado su adoración en el imperativo. Se han jactado. Ustedes creen que Dios ha sido complacido porque han prosperado. Ustedes piensan que tienen el favor de Dios de tal manera que tienen favor de Dios porque en su aspecto militar son una fortaleza. Ustedes piensan que son el pueblo elegido, que son el pueblo predestinado, que son el pueblo de Dios simplemente por su sistema religioso y porque hay mucha gente en la iglesia. Pero está diciendo él, no, porque ustedes lo afirman, pero la afirmación de ustedes es una afirmación de labios hacia afuera. La afirmación de ustedes es simplemente porque alguien más le dijo que lo afirmaran. La afirmación de ustedes de lo que están diciendo con respecto a Dios está basada en la prosperidad que tienen ustedes y cómo Dios los ha bendecido. Pero vienen tiempos de desolación por todo lo que he descrito de ustedes. Por lo tanto, busquen el bien y no el mal, y así estará con ustedes. En otras palabras, lo que viene por delante es la salida, es el hecho del abandono, es el hecho de la partida. ¿De qué cosa? No de la prosperidad. Sí, esa es la consecuencia. Es la separación de la presencia de Dios. Entonces, ahí es donde entendemos que esta fidelidad bíblica que está pidiendo es un conocimiento, un acercamiento a Dios y el amar al prójimo. Esto lo hemos hablado anteriormente y una vez más, si están tomando nota, esto es importante. El mandato no es amar a Dios y tolerar al prójimo. El mandato es amar a Dios y amar al prójimo. Y digo esto porque otra vez, convenencieramente, hablamos y decimos, predicamos, leemos, cantamos, hacemos un montón de cosas supuestamente por el amor que sentimos para con Dios, pero se nos olvida que el Dios de la Biblia ve la vida integrada, de que el amor que tenemos para con Dios es un amor que tiene que ser manifestado para lo que Dios ama. Y hemos entendido que Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Entonces, esta cuestión de injusticia es una característica de esta generación. Versículo 15. Odien el mal y amen el bien, hagan que impere la justicia en los tribunales, porque otra vez había injusticia. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Otra vez el concepto de remanente, que es un concepto no familiar para ellos, trágicamente, pero es lo que Dios va a usar. Por eso, así dice el Señor omnipotente, el Dios Todopoderoso. Aquí están las palabras. En todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. Otra vez, es simplemente una experiencia de labios hacia afuera. Se escucharán lamentos en todos los viñedos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Entonces, está simplemente otra vez anticipando, estableciendo lo que viene en cuestión del juicio de Dios. Ahora, por favor, escuchen lo que voy a decir. Porque aquí es donde creo que está la confusión que he estado hablando anteriormente, la prostitución espiritual. Aquí es donde hoy en día, en el siglo XXI, en medio de una pandemia, en el 2020, no creo que andamos muy lejos de todo esto que estamos hablando aquí, de la condición de este pueblo. He estado explicando y he estado enfatizando lo que es la salvación y lo que no es la salvación, cómo es que se lleva la salvación y cómo es que no se lleva la salvación a cabo y el propósito de la salvación. Eventualmente todo tiene que ver con la gracia de Dios, que somos salvos por gracia. Gracia no es la ausencia de problemas, gracia es una persona, su nombre es Cristo. Él es el que emana gracia, Él es misericordia. ¿Por qué? Porque Él no solamente cargó con el pecado de nosotros, pero en su gracia nos transfirió su justicia. Esa doble transacción legal, eso es gracia. Escuchen lo que estoy por decir. El reto de lo que estamos leyendo con respecto a esta gente y lo que están haciendo es de que la palabra que trae Amós sobre esta gente es porque el mecanismo, el proceso, la sistematización, la cultura, las prácticas,
las tradiciones que ellos tenían, escuchen lo que voy a decir, eran bíblicas. Simplemente que el corazón no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Traducción. El problema de esa gente es que idolatraban el imperativo, idolatraban su conducta, idolatraban su progreso, idolatraban sus triunfos, idolatraban su abundancia, idolatraban sus casas que habían construido, los viñedos que tenían, la estructura militar, en fin. De tal manera que eso, al idolatrarlo, todo lo que acabo de decir, simplemente por inercia, se olvidaron. El corazón se prostituyó, el corazón se fragmentó la relación con el Dios que desde un principio lo salvó de él y lo salvó para él. Entonces, cuando el pueblo de Dios en este tiempo y hoy en día empezamos a simplemente idolatrar mi propia teología, empiezo a idolatrar lo que yo creo de Dios, empiezo a idolatrar lo que yo pienso que Dios debe de hacer, empiezo a idolatrar simplemente la manera en que siempre he pensado. En otras palabras, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. El punto aquí es simplemente entender que mi práctica, mi sentir, mi pensar, mi trasfondo, mis ideologías, mi cosmovisión tienen que ser el recordatorio de que como hijo de Dios, todo lo que soy, todo lo que hago, cómo reacciono, cómo veo la vida, cómo proceso la vida, tiene que ser el producto de lo que Cristo ya hizo. Esto tiene que ser el vehículo hacia alguien o que emana de algo o de alguien. A diferencia de que si esto simplemente lo reconozco o lo hago por lo que soy, por lo que me pasó, por lo que sueño hacer, por las oportunidades, eventualmente empezamos otra vez a crear un imperativo, una conducta, y la hacemos el indicativo. El indicativo es exclusivamente la conducta de Cristo. Esa conducta de Cristo, por favor escuchen lo que voy a decir, ha sido transferida, ha sido imputada, ha sido puesta en nosotros. Entonces, hoy en día, cuando pensamos en todo lo que hacemos, con lo que somos llamados a hacer, la manera en que debemos de procesar esto, en fin, cualquiera que sea nuestra condición donde estemos como persona, como familia, como nación, como iglesia, tenemos que recordar que esta cuestión de la voluntad de Dios, esta cuestión de movernos hacia adelante, ya ha sido trazada. Su nombre es Cristo. El problema es que, otra vez, lo hemos divorciado. Hemos puesto nuestra confianza en lo que hacemos, en nuestra seguridad, en nuestra cuenta en el banco y cosas por el estilo, de tal manera que eso se traduce de esta manera. Pero escuchen esto, porque he hablado del mecanismo, del sistema, he hablado de las prácticas religiosas de esta gente. Nada malo con lo que practicamos, siempre y cuando sea el vehículo hacia algo más grande. Y el algo más grande es Cristo, lo cual está en el pasado y está entre nosotros y eventualmente será la realidad de un futuro porque Él viene por segunda vez. Pero escuchen lo que voy a decir. El reto de esta gente, trágicamente, es que ellos literalmente, vean la pantalla, estaban esperando el retorno de Dios. Pero ellos pensaron que el retorno de Dios era para libertad. En su arrogancia, en medio de todo lo que están escuchando de los profetas, ni por aquí les pasaba que la venida del Señor era para condenación. Entonces, menciono todo esto porque es obvio que la profecía, aun cuando empezó el libro hablando de profecía en contra de las naciones vecinas, que muchas de ellas tenían algún conocimiento de la ley, pero en su gran mayoría, inclusive hablando de Asiria, no eran temerosos de Dios. Lo duro de este tipo de libros de leer y lo duro de este tipo de profecías es que esto que está describiendo, esta ignorancia y arrogancia de no saber la diferencia entre un Dios que va a visitar a su pueblo para condenación, pensar que viene para premiarnos, es bien difícil de leerlo entre el pueblo de Dios. Es bien difícil cuando ves a una generación de seguidores de Jesús que se nos olvida que la gracia de Dios es voluntaria y que cuando eso convenencieramente se nos olvida, crea el efecto de dominó en reversa del orden que yo les presenté en cuestión de la salvación. Entonces, si la gracia de Dios no es voluntaria, pero ¿qué es lo opuesto a voluntaria? ¿Obligatoria? O sea, Dios me debe a mi gracia. Es el tipo de experiencia en la vida del cristiano que, porque es obligatoria, entonces ahora la salvación, mi salvación, no es para una vida de servicio, es para que otros me sirvan a mí. No es para caminar en similitud a Cristo, es para incrementar mi fama, mi agenda, mi teología, mis costumbres, la manera en que fui criado, cómo era la iglesia anteriormente, mis tradiciones. Y eso tradúzcanlo en el hogar, va a ser un caos en el hogar, porque no estoy dispuesto a ceder. No estoy dispuesto a vivir para ella o para él. No estoy dispuesto a ser simplemente un siervo para ellos.
Cuando Dios me debe gracia y es una obligación en lugar de algo voluntario, no solamente es la confusión en la razón que soy salvo, es ahora cómo es que soy salvo. Entonces, literalmente, muchos cristianos pensamos y creemos que la salvación de nuestra alma es por nuestra perseverancia. Porque a través de los años seguimos como miembros de la iglesia, hemos visto pastores que han venido, que han salido, hemos visto familias, hemos visto, sí, pero nosotros seguimos aquí fieles. Y vemos eso como una charola, como una credencial en la cual nos jactamos de ello. Al final de la conversación, otra vez, gracia como algo obligatorio en lugar de voluntario, confusos en la razón por qué somos salvos, confusos en cómo fuimos salvos, confundimos la salvación en su totalidad. Y otra vez, pensamos que la salvación es principalmente de una pandemia, la salvación es de que no nos pase todo esto que está describiendo aquí, la salvación es simplemente de que eventualmente no vayamos al infierno. Yo pienso que todo eso está involucrado en la salvación, pero lo dijimos de un principio, la salvación es principalmente de Dios y exclusivamente para Dios. Y toda persona que confunda, que ignore, o que literalmente así rete, y digo rete en cuestión de retar o de esa desobediencia, ¿qué es la palabra que busco? Sí, o sea, el tipo de que a sabiendas, ¿sí?, actúe en contra de esos principios, es el tipo de persona que cuando, no sí, pero cuando, estoy hablando de cristianos, cuando, no sí, el juicio de Dios se haga presente, el Señor se haga presente, va a ser el tipo de persona que en medio de su ignorancia, en medio de esa actitud que acabo de describir, va a pensar que Dios viene a visitarlo para restaurarlo o liberarlo, cuando lo que Dios viene es para... En otras palabras, esto es lo que estoy tratando de decir. Esto es inevitable y no tenemos control de ello. De lo que tenemos control esta mañana es de que sea una o sea otra. Y yo invitaría a que como iglesias, otra vez, mostremos, vivamos vidas en medio de situaciones difíciles. Esta es la invitación de que otra vez le busquemos para vivir. Recuerdan que es el énfasis, búsquenme y vivirás, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Que seamos la generación que usemos este tiempo en el cual la realidad es difícil, la situación es crítica. ¿Cómo le podemos hacer como iglesias? ¿Cómo le hacemos en nuestra predicación? ¿Cómo le hacemos en nuestra enseñanza? ¿Cómo le hacemos en nuestro diario vivir en momentos como estos para mostrar que la gracia de Dios es voluntaria? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para procesar el dolor que siento? ¿Cómo le hago para vivir en medio de situaciones impredecibles y mucha gente en medio de luto, en medio de la pérdida, para recordar que la gracia de Dios no solamente es real, pero es, ¿qué cosa? Voluntaria, de que Dios no me debe absolutamente nada. Por favor, estoy haciendo esa pregunta, pero es retórica. Es retórica, porque yo no creo que la manera en que lo vamos a hacer o que somos llamados a hacer, por favor escuchen esto, no es a través de un estudio bíblico donde aprendemos que es gracia, que es voluntaria en lugar de algo que demandamos, obligatoria, y todo esto. Yo pienso que estos principios ayudan y obviamente creemos que son bíblicos, pero escuchen lo que voy a decir. La manera en que el cristiano y la iglesia de Dios aprende a expresar, a testificar, a predicar en momentos de necesidad que la gracia es voluntaria, a diferencia que es algo que Dios me debe, lo hacemos a través de la llenura de su Espíritu Santo. Porque humanamente hablando, la gracia no tiene sentido, sobre todo cuando estás en medio de la situación. Sobre todo cuando condenación, desolación, cuando piensas en esa joven que está siendo violada múltiples ocasiones por múltiples personas en público. ¿Cómo puedes pensar si así se siente tu matrimonio, si así se siente tus finanzas, si así se siente tu paz, tal vez tu salud, se siente como que alguien la está abusando? ¿Cómo puedes hablar de la gracia? Escucha lo que voy a decir. La obra del Espíritu Santo no es para que nos hagamos inmunes de la dificultad. La obra del Espíritu Santo es para que proclamemos la gracia voluntaria de Dios en medio de la dificultad. Y creo que estamos en una situación ahorita en la cual es obvio que Dios ha sido misericordioso, es obvio que la gracia se ha extendido, pero trágicamente, vean lo que voy a decir, trágicamente la iglesia, si no tenemos cuidado, de una manera muy sutil, tratamos la misericordia y la gracia de Dios como algo obligatorio cuando nos hacemos o nos vemos nosotros como los destinatarios de esa gracia. Yo no creo que Dios ha tenido gracia sobre ti y sobre mí
Yo creo que Dios ha tenido gracia y misericordia sobre el mundo a través de darte gracia a ti y darme gracia a mí. Entonces, en el momento en el cual yo me hago el objeto de la gracia, porque yo he orado, porque yo leo la Biblia, porque yo no soy como ellos, porque yo soy disciplinado y me cuido de toda esta pandemia. Sí, otra vez, yo me hago el objeto de ello, y es lo que hizo esta gente. Ellos se hicieron el objeto de ese llamamiento. Ellos pensaron que simplemente con tener estos lugares de reunión que estaban súper llenos de gente, con las prácticas que heredaron de sus padres, ellos pensaron que eso automáticamente ponía a Dios en un tribunal donde yo soy el juez, y porque yo soy obediente a ti, ahora tú tienes que hacer lo que yo digo. Si escuchamos cómo esto es completamente lo opuesto al carácter y la esencia por la cual, escuchen, por la cual Dios extendió su gracia. Entonces, mi pregunta una vez más, ¿cómo le hacemos? Y esta es una pregunta que me encantaría que la habláramos, que la oráramos, que estratégicamente nuestra pasión por el reino de Dios, por su creación, por las almas perdidas, por nuestros hogares, por nuestras iglesias, sea el motor de arranque a decir, es obvio que tú has sido generoso con nosotros, es obvio que tú has sido misericordioso. Existe en mí, existe en nosotros, esa es la oración, existe en nosotros algo que tenemos que confesar en pecado, donde hemos, por alguna razón, movido gradualmente el concepto de gracia voluntaria a gracia obligatoria. Señor, ayúdame con eso. Y si ese es el caso, permite que entre más abrazo, entre más reconozco, entre más entiendo tu gracia, que la gracia, entre paréntesis, la gracia no es lo que Dios trae cuando nos visita, la gracia es que Él se hace presente. ¿Sí? Una vez más, la gracia no es lo que Él trae, no es la libertad que trae o la restauración o la sanidad y todo eso. Todo eso no estoy en contra de ello. Pero la gracia de Dios es que Él se hace presente. Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi... ¿Qué cosa? Sí, el punto aquí no es tanto de que me lleva por pastos delicados, me permite descansar en aguas de reposo. Eso no es gracia. Yo creo que eso es importante, pero es el producto de la gracia. ¿Saben cuál es la gracia? Es que Él es mi pastor. La gracia no es que nada me va a faltar. Esa no es la gracia. La gracia es que Él es mi pastor, independientemente de que muchas veces el mismo pastor me lleva por valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo permite? No tengo la menor idea. ¿Por qué a veces se siente como que la cosa va de cabeza? No lo sé, pero aquí está el punto. Gracia es simplemente saber que Él está presente. En fin, todo esto otra vez, para mí es un énfasis y es algo que necesitamos recordar, y simplemente recordar lo que la gracia es, lo que la gracia produce, y asegurarnos que en momentos como estos, voy a decir una vez más, aprovechemos para comunicar esa gracia. Déjenme acabar con esto. Hay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Otra vez, o sea, esa arrogancia, pensando que, otra vez, por mis prácticas, por mi prosperidad, por lo que estoy viendo, yo soy el juez, lo pongo a Dios ante un tribunal para enjuiciarlo. Por eso es que pienso que cuando Él venga me va a bendecir. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente, que es el punto aquí, de que no escaparán, nadie escapará del juicio de Dios. Y la razón, una vez más, es el punto, el juicio de Dios se filtra a través de ¿qué cosa? A través de la gracia. El juicio de Dios se filtra a través de la gracia. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. Oh my gosh. ¿Están escuchando lo que está diciendo? Detesto, aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. ¿Ustedes creen que en algún momento sea la historia de nuestras vidas hoy en día? ¿Creen ustedes que por algún momento el Señor vea la manera en que conducimos nuestro imperativo, nuestra conducta, nuestra ética, nuestros principios, nuestra teología, y potencialmente hemos caído en la arrogancia de pensar que eso es el indicativo, que eso es lo que salva, que esa es la razón por qué somos salvos, por lo que sé, por lo que hago, por lo que no hago? ¿Sí? Llega el punto en que dice Él, todo eso lo aborrezco.
Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. Está hablando de la adoración, de los cantos. No quiero oír la música de tus cítaras. Otra vez, esto no es fácil de leer, ¿verdad? Adoración sin una actitud apropiada delante de Dios es abominación. Eso es lo que está diciendo. Y el precio a pagar es alto. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Observen cómo el evangelio casa o fusiona una vez más lo que típicamente separamos. Esta gente vivían vidas piadosas en sus lugares de reunión, pero en su vida pública o en su vida civil es un desastre, porque observen lo que están haciendo. O sea, en cuestión de derecho, de vivir vidas justas, hay una sequía, pero en cuestión de adoración hay una vida próspera y abundante. De tal manera que, en este caso, lo que Dios busca es, otra vez, la expresión, una vez más, la expresión de la justicia de Dios basada en la misericordia, la cual esa misericordia tiene que ser voluntaria en lugar de obligatoria. Entonces, tenemos que casar nuestro, vean esto, tenemos que casar nuestro imperativo, nuestra conducta, la acción, casarla ¿con qué cosa? Con el indicativo. La iglesia, trágicamente, el pueblo de Dios, a través de la historia, ha creado una división. E inclusive, ustedes ven el Nuevo Testamento y muchas de estas cartas, de estos evangelios escritos, las epístolas, es precisamente porque la iglesia había dividido o divorciado esto, de tal manera que el gnosticismo, las filosofías griegas, seguían metiendo, seguían inundando, seguían penetrando la cultura o la iglesia en este caso, donde afirmaban que lo importante era nada más tener la sana doctrina, no importa cómo nos comportemos. Entonces, ahí es donde yo argumentaría que está él pidiendo que haya una fusión, una vez más, entre lo que creemos con lo que hacemos. Entre paréntesis, por favor, una vez más. Eso es importante. Cuando hablamos de fusionar lo que creemos con lo que hacemos, o lo que creemos con lo que hacemos, por favor, escuchen lo que voy a decir. Importante que es que lo hagamos, importante es que haya convicción en nosotros, importante es que entendamos el mensaje de Amós. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esa experiencia de fusionar lo que hago con lo que creo, ese es el evangelio. Porque hace 2000 años hubo un carpintero que él, por eso es que decimos que el evangelio ¿qué es? Es lo que Cristo dijo de sí mismo con lo que Cristo hizo por 33 años. Esa experiencia de vivir una vida casada o fusionada en esos dos ámbitos, en lo que digo, con lo que hago, o con lo que creo, es lo que le lleva a un madero. Entonces, en la cruz de Jesús es la fusión de ello. Y voy a decir una vez más, esa experiencia o este mandato que estamos viendo aquí es lo que Cristo ya hizo y lo ha imputado, lo ha transferido, lo ha acreditado a nuestra cuenta. Entonces, por eso es que el punto aquí, ya sea en cuestión de doctrina, en cuestión teológica, en cuestión bíblica, en cuestión de lo que creemos, que es extremadamente crucial. Vean tantito. Esto que acabo de describir, en cuestión de convicción, en cuestión de cosmovisión, en cuestión de idiosincrasias, tiene que producir una vida relacional, no una vida de exclusivismo, no una vida de superioridad, sino que esto que está basado en lo que Cristo dijo de sí mismo, o sea, nuestra creencia, nuestra convicción está basada en lo que Cristo dijo de sí mismo, independientemente quién soy yo, o quién pienso que soy yo, o qué dicen otros que soy yo. Independiente de mis circunstancias, yo creo lo que Él dijo de sí mismo. Y yo al creer lo que Cristo dijo, produce una vida relacional, donde ahora, una vez más, entiendo que la misericordia es voluntaria, no obligatoria. Entonces Él ha extendido su misericordia, y la vida relacional es que es el vehículo donde esa gracia, donde esa misericordia, yo la comparto. Donde entiendo que en medio de mis relaciones interpersonales es donde el evangelio penetra, y esas relaciones interpersonales es lo que crea el casamiento de estas dos cosas. Todo lo que estoy diciendo es que esta es la obra de Cristo, una vez más, acreditada, imputada, dada a nosotros. Esto no tenemos que nosotros recrearlo, de alguna manera formarlo o figurarlo. Esto ya lo hizo Cristo y nos lo ha transferido a nosotros. Entre paréntesis, cuando digo que lo hizo Cristo y nos lo ha dado a nosotros, la pregunta es ¿qué significa? ¿O a dónde me va a llevar esto? Bueno,
Esto te va a llevar a lo que llevó a los profetas al final y lo que va a llevar a los apóstoles al final. ¿Saben cómo termina la historia de estos hombres, de estos siervos de Dios? Cuando ellos casaron lo que creían con su estilo de vida, los lleva a la misma experiencia que Cristo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el apóstol Pedro en sus cartas, él habla acerca del sufrimiento, que inevitable que es el sufrimiento, inevitable que es las desavenencias que hay. Pedro enfatiza y dice, tiene que ser el producto de casar, de fusionar lo que crees con lo que haces. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Escuchen lo que está preguntando. ¿Acaso? O sea, él hace preguntas respondiéndose él mismo a sus preguntas, ¿verdad? ¿Hicieron eso? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sikot, su rey, y también con la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Observen lo que está diciendo. Entonces los mandaré al exilio, más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre, Dios, es Dios Todopoderoso. Abran sus micrófonos, unos minutos, preguntas o comentarios hasta aquí. Si no, me voy al siguiente capítulo. Háblame. Sí, hermano. Uh-huh. Uh-huh. Oh, el lenguaje. Sí. Sí, el lenguaje que usa, hermano, tiene que ver precisamente con las tribus, cuáles son las que están en el norte, cuáles son las que están en el sur. Y simplemente está recordando que en el caso de las del sur, por ejemplo, son la tribu de Judá y de Benjamín. Son las únicas tribus que están en el sur, en lo que es el reino del sur. En el reino del norte están el resto de las tribus, que son 10. Entonces, cuando hace esa referencia de lo que es la casa de José, o en este caso Israel como nación, es un juego de palabras que él usa, porque yo se lo mencioné al principio, que a veces cuando dice Israel se refiere a todo lo que es el pueblo judío, tanto reino del sur como reino del norte, y a veces se refiere solamente al reino del norte, cuando usa la palabra Israel. A veces va a usar la palabra Samaria. Hay un pasaje, y no recuerdo en qué capítulo está, a lo mejor está en el 5, no lo vi en el 4, pero hay un pasaje donde habla de Sión. En el mismo pasaje habla de Sión y de Samaria. Entonces está hablando de Sión como la capital, como Jerusalén, el reino del sur. Entonces está haciendo un paralelismo de las capitales. Y creo, si no me equivoco, está hablando de los exilios, de cómo van a ser expatriadas, exiliadas. Entonces, los nombres que usa, los títulos, son intercambiables simplemente para ilustrar o especificar que estoy hablando de ti, o estoy hablando de ustedes, o estoy hablando de ellos, o estoy hablando de todos ustedes, porque otra vez aquí el punto es de que todos van a ir al exilio. O sea, trágicamente esto viene sobre todos. Pero esa es la razón, hermano. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Antes de movernos al siguiente capítulo. Sí, sí, definitivamente. Y por eso dijimos al principio, y ahorita qué bueno que mencionas ese comentario, dijimos al principio que tengamos cuidado en la clásica manera que etiquetamos o que escuchamos gente hablar, donde decimos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, de justicia, de venganza, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia, de gracia, sobre todo porque aparece Jesús y todo eso. La realidad es esta: el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. Toda la Biblia es misericordia. ¿Y por qué? Una vez más, porque cuando el juicio se hace presente, el juicio está basado en la gracia. Y otra vez, por favor, escuchen lo que voy a decir. Estoy hablando del pueblo de Dios. El juicio para los que no pertenecen a Dios es obvio que es para destrucción. En el lenguaje de lo que viene en su segunda venida va a ser condenación eterna, la muerte segunda, ¿verdad? Es lo que entendemos.
Pero para el pueblo de Dios, que otra vez, muchas de las veces no se siente la diferencia de ser un seguidor de Cristo y alguien que no sigue a Cristo en cuestión del juicio. Muchas veces la experiencia es muy similar. En otras palabras, teóricamente o doctrinalmente sabemos las diferencias, pero en cuestión de cómo se siente, muchas de las veces no se siente diferencia. ¿Qué estoy diciendo? Que si el motor de arranque de Dios desde un principio ha sido gracia y sigue siendo gracia y misericordia, su juicio es el producto de la gracia, de ahí emana. Véanme tanto lo que voy a decir. Ese juicio, específicamente entre el pueblo de Dios, es para, y hablamos hace rato de lo que es el remanente, el juicio de Dios entre el pueblo de Dios es para refinar al pueblo, es para continuar y llevar a cabo sus pactos, es para dar testimonio a las naciones que el Dios de la Biblia no va a ser burlado, es para recordarnos que, escuchen lo que estoy por decir, el juicio de Dios entre el pueblo de Dios es para restauración. Entonces, en una escala mucho más pequeña, obviamente, pensamos en la relación de hogar. En la relación de hogar, uno de los retos que tenemos para los que tenemos el privilegio de criar hijos es cómo ejercer la disciplina hoy en día. Y el reto que tenemos es cómo le haces para que la disciplina no se traduzca como castigo, en el sentido o abuso de que el hijo diga, es que tú haces esto porque puedes, porque estás más grande que yo. Pero el día va a llegar en que yo voy a crecer y voy a... O sea, escuchan los testimonios, ¿no? Que hay gente que dice, hey, yo lo que quería ya nada más llegar a ese punto en el cual pudiera ponerle un alto a este abuso. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo sería ¿qué? Sería simplemente la clásica de que mi propósito como padre, como madre, es ser el cuate de mi hijo. Es ser el camarada, es que seamos amigos en los medios sociales y que me platique todas sus cosas, pero no hay estructura, no hay disciplina, no hay reglamentos, ¿me explico? Entonces es simplemente, otra vez, ¿cómo se dice? Autoritativo sin relación, y acá es relación sin estructura. Entonces, a donde voy es esto. Podemos hacer muchos ejemplos con Job, pero una de las cosas que Job nos va a mostrar, y es fácil leer Job desde el espejo retrovisor porque es historia, pero si fuera el parabrisas en un carro, es bien difícil leer Job si yo estuviera en sus zapatos, obviamente, pero aquí es a donde voy. Es obvio que Job nos muestra que sin aprobar lo que le sucede a Job, porque empecé esta mañana hablando de la muerte de estas jovencitas allá en Dallas, que es obviamente devastador, no me puedo imaginar enterrar a 10 hijos. Entonces, a donde voy es esto. Sin aprobar lo que le pasó a Job, las circunstancias no alteran ni modifican la soberanía de Dios. De tal manera que su soberanía es tal que el mismo Satanás al principio tiene que pedir permiso. Entonces, por eso hemos dicho anteriormente que la maldad sirve los propósitos de Dios. Es obvio que no estoy implicando que siempre entendemos cuáles son nuestros propósitos. Pero aquí está el punto. Y otra vez, por favor escuchen lo que estoy por decir, porque lejos estoy yo de saber lo que es el sufrimiento. Yo no conozco el sufrimiento, sobre todo cuando hablamos de estas experiencias, ¿verdad? Extremas. Tampoco voy a pedir disculpas por ser bendecido, pero es obvio que estamos ahorita hablando desde un punto doctrinal, bíblico, y creemos que esos principios son inmovibles y son transferibles y son trascendentales. Pero si la maldad cumple los propósitos de Dios y estoy lejos de entender los designios de Dios, estoy lejos de entender muchas de las veces la providencia de Dios, lo único que sí sé y que puedo afirmar, y otra vez, sin conocer sufrimiento extremo, lo que sí sé es de que, o entiendo, es de que el requisito o tal vez lo que ayuda a que engranen, si pueden pensar en un motor, que si no tiene aceite va a desvielarse, esa máquina va a tronar. Entonces lo que hace que se mantenga y que funcione es aceite, o sea, lo que hace que engrane correctamente. Lo que creo que hace eso es, sobre todo en momentos de desolación, es lo que hizo que creara al principio la relación con ese mismo Dios de misericordia, que es la habilidad de creer que Él es un ser confiable. La habilidad de ejercer la fe de que Él es un ser fiel. ¿Qué estoy hablando?
Somos salvos a través de la gracia, somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces, la fe es simplemente la habilidad dada por Dios de creer que independientemente de mis circunstancias, estoy hablando de la salvación del hombre, independientemente de mi historial, de mis temores, de mi disfuncionalidad, de lo que me hicieron, de lo que todo, sí, Dios tiene la habilidad de salvarme. ¿Salvarme de qué? Salvarme de Él mismo y salvarme para Él, ¿verdad? Porque es la salvación. Ser salvo de Él, ser salvo para Él. Dios tiene la habilidad, esto es fe, tiene la habilidad de ayudarme a entender que la salvación no es mi conducta, que la salvación es la conducta de Cristo transferida, imputada, acreditada a mí, que ahora produce la conducta de Cristo a través de mí. Porque eso es lo que ejerzo, o sea, vivo para la ley, vivo para obedecer la palabra de Dios. Fe es la habilidad dada por Dios de creer que Él tiene la habilidad ahora de ayudarme a vivir una vida de servicio, porque esa es la razón por la que fui salvo. Fui salvo para una vida de servicio, fui salvo para similitud ¿a quién? A Cristo, o sea, la santificación, de tal manera que esa es la responsabilidad personal que hemos estado hablando, que es el problema en Amós, que eso produce una responsabilidad colectiva o corporal, que es la salud de la iglesia. Todo esto lo menciono porque esto que acabo de mencionar, que acabo de explicar, que es la salvación, cómo se lleva a cabo, para qué sirve, yo creo que la mayoría del cristianismo, la mayoría de las iglesias no tenemos problema en predicarlo como un proyecto evangelístico. El problema es predicarlo y ver la relevancia después de que soy cristiano. Ahora que estoy pasando el valle de sombra y de muerte, ahora que tengo amigos como los de Job, que me están hablando de una teología que es como karma, como el evangelio de la prosperidad, que si das es para que te bendiga Dios, que si te portas mal, mejor confiesa tu pecado. O sea, donde tengo una cultura que constantemente me habla de este dualismo, donde hay una lucha entre Satanás y Dios, y que está luchando el bien y el mal. Eso no es bíblico. Observen a Job, observen la Biblia, observen el libro de Amós. Él es soberano. Yo sé que vienen los asirios, yo sé que van a devastar tu familia, van a violar a tus esposas, van a violar a tus hijas en plena luz del día. Múltiples personas, y esto no es sentido figurado, esto es literal. Tus hijos, vamos a leer ahorita, tus jóvenes van a ser traspasados por todo ello. Y Amós está diciendo, yo no he perdido mi soberanía independientemente de tu tragedia. ¿Cómo procesar eso cuando estás en medio de ello? Vuelvo a mi punto. Lo procesamos y lo navegamos. Hacemos la conexión entre las verdades teológicas y la realidad de mi sufrimiento, mi luto, mi devastación. ¿Sí? La manera en que lo hago como inicié la conversación. Al principio entendí que la salvación es por gracia, que es una persona, no es la ausencia de problemas. Gracia por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo le hago para vivir ahora y navegar todo esto? Lo hago de la misma manera. Lo hago a través de la obra exclusiva del Espíritu Santo, que fue el que obró para ser salvo, ahora obra para que yo pueda tener la habilidad, escuchen esto, la habilidad. Yo necesito que el Espíritu me dé la habilidad de creer que en medio de mi devastación, Él sigue siendo confiable. En medio de lo nunca antes vivido, Él sigue siendo un Dios de fidelidad. En medio de escuchen esto, en medio de mi infidelidad, porque en el caso de Amós, todo lo que estamos hablando de devastación, ¿quién lo causó? ¿Quién lo propició? El mismo pueblo. Ellos mismos buscaron eso. Entonces, en medio de mi infidelidad, y si estoy pagando las consecuencias de mi infidelidad, lo cual, véame tantito, porque es importante. Mi infidelidad, y este es un tema controversial, porque al final de la historia no podemos ver el corazón del hombre. Pero la infidelidad del cristiano no altera la salvación del cristiano. No estoy promoviendo infidelidad, ¿verdad? O sea, no quiero que salgan de aquí diciendo, pues el pastor dice como quieras, es que dale vuelo a la hilacha y como quiera, al final, como quiera. No. Estamos leyendo algo bien radical y bien trágico, ¿verdad? Entonces, es obvio que no recomiendo ser infiel. No recomiendo. Pero, porque es cuestión de tiempo y todo sin excepción, ¿verdad? Todo sin excepción, es la lucha que tenemos diaria e interna en ese imperativo, en esa conducta que batallamos y que es una lucha. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La lucha que tiene el cristiano típicamente, asumiendo que no estamos en una situación radical como esta, que espero que no lleguemos a esto, ¿verdad?
La lucha que tiene el cristiano, esta es la infidelidad de la iglesia hoy en día. Y si están tomando nota, esto es importante. La infidelidad de la iglesia tal vez no va a hacer que lleguemos a este tipo de extremidades de desobediencia y extremidades de soberbia en contra de Dios, pero será posible, porque delante de Dios no hay pecadotes ni pecaditos, o sea, delante de Dios Él es justo, Él es santo y sabemos lo que es Dios. Será posible que será posible que la infidelidad de la iglesia hoy en día es en confundir algo tan elemental como es la salvación. Como lo he explicado y he estado hablando de esto toda la mañana, ¿será posible que la prostitución de nuestras vidas, en nuestros hogares, espiritualmente hablando, que la corrupción de la iglesia hoy en día es que seguimos predicando un evangelio semi-bíblico, casi bíblico, a veces bíblico, y que en momentos como lo que estamos viendo de pandemias, de dificultades, lo que sale a flote es prostitución. Esa es prostitución espiritual, prostitución doctrinal en la iglesia. Que cuando estamos en momentos como esos, cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte, nuestra actitud es pensar en misericordia y en gracia como algo obligatorio. Y nuestra respuesta es, otra vez, como los amigos de Job. Nuestra respuesta es, esto es lo que sucedió y empezamos a traer nuestra lógica. Mi invitación es esta, porque otra vez son temas complejos y especialmente cuando estás en medio del dolor. O sea, en medio del dolor no es para que estés en una clase de teología tratando de discutir tu sufrimiento. Es donde simplemente hacemos lo que hicimos al principio. ¿Qué hicimos al principio? Al principio, cuando estábamos muertos, cuando estábamos ignorantes, cuando lejos estábamos de comprender los designios de Dios, a través de la habilidad que el Espíritu Santo y la soberanía del Padre tiene de crear en nuestras vidas una regeneración y llevarnos de muerte a vida, todo lo que hicimos es clamar y decir, ten misericordia de mí. Es todo lo que hicimos. Y de ahí el Señor creó y formó, que fue el producto de lo que hizo ya, porque ese clamar no es lo que me hizo salvo, fue el producto de la salvación. El Señor nos lleva a esta experiencia de transformación. Entonces, yo creo que en momentos como estos, si alguien está pasando por una situación ahorita, o si alguien vamos hacia una situación como esta, o si alguien viene de una situación como esta, es simplemente, otra vez, buscadme, ¿y qué dice? Y viviréis. No dice buscadme y no tendrás conflicto. No dice buscadme y vas a evitar el luto. Él dice buscadme y viviréis. Porque si tú me buscas, eso implica que a quien vas a encontrar al final de la jornada, la bendición que es la que prometo darte, no es simplemente, otra vez, el aliviar tus pesares, el consolar tu devastación, lo cual Él lo hace y se perfecciona en eso el Señor, pero lo que obtienes al final de la jornada es que me obtienes a mí. Yo soy tu herencia, yo soy tu consuelo, bástate en mi gracia, yo soy mejor que cualquier otra bendición. Entonces, si pudiéramos regresar a la iglesia de Jesucristo a retomar esta conversación y encontrar nuestro beneplácito simplemente en su presencia, donde pudiéramos regresar a entender cómo fue nuestro primer amor, que la salvación fue primeramente de Él, que Él es un Dios digno de ser temido, que Él es un Dios digno de ser reverenciado, que no hay otro como Él sobre la faz de la historia de la humanidad. Si pudiéramos regresar a eso, en momentos como esos, a la iglesia, donde descubrir su carácter es descubrir que su misericordia es voluntaria, que Él no tenía por qué salvarnos, y que en lugar de darme juicio, en lugar de darme condenación eterna, en lugar de yo tener la muerte segunda, independientemente de cómo el sufrimiento consume mi corazón, cómo es que mi mente, hay una lucha interna y muchas veces es turbada, y sé que la enfermedad mental es real, sé que la depresión es real, sé que los pensamientos de suicidio son real, sé que en fin, todo eso sé que es real, pero en medio de todo ello, su esencia no cambia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor es algo que no tengo que convencerlo, es exactamente lo que Él es. Y si pudiésemos simplemente clamar al Dios de la Biblia, donde su Espíritu pudiese intervenir por nosotros, ser ese mediador que nos dé la habilidad que nos dio al principio, de creer que Él era confiable, de tener la fe de que Él es fiel, de tener la habilidad de simplemente entregarnos y depositarnos en sus manos,
y simplemente decir, tuyo soy, y como dice el apóstol Pablo, absolutamente nada, en Romanos 8, nos puede separar del amor de Dios. Si pudiéramos regresar a eso, que de cierta manera, ¿qué es eso? Es la base, lo básico del Evangelio, ¿no? O sea, son cosas que abrazamos al principio, pero hoy se nos han olvidado. Hermanos, yo quiero que me den unos minutos nada más para concluir, porque necesito cubrir este capítulo número 6 rápidamente. La condenación de los ricos y de los deshonestos. La fiesta sigue. La fiesta sigue. Hay de los que viven tranquilos en Sión y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Otra vez, es lo que mencioné hace rato. Sión y Samaria, capital del reino del sur, capital del reino del norte. Hay de los notables de la nación más importante a quienes acude el pueblo de Israel. Lo que quiero que nos llevemos esta mañana rápidamente con respecto a lo que está hablando de las naciones y de los imperios y todo eso, es la separación de iglesia y Estado. Y cuando hablo de separación de iglesia y Estado, es simplemente que el problema de esta gente, lo que hicieron o lo que están viviendo, es simplemente, trágicamente, es que a nivel de pueblo de Dios, que en este caso uso la palabra iglesia como pueblo de Dios, pero en aquel tiempo no hay iglesias, pero es el pueblo de Dios, y la cuestión del gobierno, escuchen lo que voy a decir, aun cuando practicamos la separación de ambos está basada en dos cosas. Número uno es que Dios los creó. Tanto creó la iglesia o su pueblo, como creó los sistemas, vean esto, los sistemas que existen, hablando de gobiernos, los sistemas, y cuando hablo de gobierno, no solamente estoy hablando de los que están en las presidencias, en un país, en un estado, en una ciudad, estoy hablando de sistemas de gobierno y en un sistema de un hogar, en un sistema en una escuela, en un sistema en un trabajo. Son sistemas, ¿verdad? Son gobiernos. Entonces, cuando hablamos de ambas entidades, fueron creadas por Dios y fueron creadas para Dios. El problema de la iglesia y del gobierno, como he estado hablando por las últimas 2 horas, y sobre todo en cuestión del pueblo de Dios, es que nos hemos prostituido, ¿verdad? Es de que hay un problema entre el pueblo de Dios. Lo hubo en ese tiempo y lo hay hoy en día. Véanme tantito. A nivel gobiernos, a nivel cultura, es obvio que también lo hay. Entonces, la solución de ambos es el mismo. La solución de ambos es redescubrir quién los creó y para qué fueron creados. Entonces, cuando hablamos otra vez de estas experiencias, tanto de iglesia como en este caso gobierno, yo pienso que ahorita que estamos viviendo situaciones muy caóticas en ambos ámbitos, aquí en Estados Unidos estamos a unas cuantas semanas de tener un nuevo presidente y los temas son los debates, las situaciones es difícil, es un proceso difícil. Esta es la oportunidad para retomar la conversación, sin negar la realidad que estamos viviendo, en este caso la política, los sistemas, el gobierno, la economía y todo eso, pero reintroducir la perspectiva del Evangelio, porque vean lo que está diciendo, hay de los que viven tranquilos en Sión y los que viven confiados en el monte de Samaria. En otras palabras, tienes estas dos capitales, tienes esta gente, que en este caso todo es una teocracia, ¿verdad? O sea, aunque hay monarquías y todo eso, pero el punto aquí es que aún la misma monarquía en este tiempo, cualquiera que sea el sistema el cual están viviendo estas gentes, estas generaciones, el punto es la soberanía ¿de quién? De Dios. Entonces, hay de los notables de la nación, o sea, los que están en posiciones de liderazgo, de influencia, dice, de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque trágicamente se olvidaron de Dios, trágicamente, y aquí está el punto que quiero decir, es de que ambas entidades, tanto la iglesia o el pueblo de Dios como el gobierno, y otra vez voy a usar la palabra iglesia, ¿verdad? Pero estoy hablando del pueblo de Dios. En la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia se le dio las llaves del reino. Y las llaves del reino es el Evangelio. Mateo capítulo 16. Entonces la iglesia fue empoderada, tiene la autoridad, literalmente, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra. Entonces la iglesia tiene la habilidad, tiene la responsabilidad de ser administradores del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años. Somos administradores de ellos. El gobierno, de acuerdo a Romanos 13, se le ha dado la espada. Y la espada, estamos hablando de que el gobierno crea, escuchen lo que voy a decir, ambas entidades por naturaleza, porque están creadas y lideradas por personas, ambas entidades, tome nota, inevitablemente son corruptas. No existe iglesia perfecta, no existe gobierno perfecto, porque está hecho de gente imperfecta. Pero es obvio que en medio de las imperfecciones, eso no justifica cuando tenemos generaciones, que ya sea el monte de Sión, el monte de Samaria, ya sean los nobles o los notables de la nación, ¿sí? Eso no justifica que vivamos en corrupción. ¿Qué estoy diciendo? Que aquí no solamente es una generación donde hay corrupción entre el pueblo de Dios y sus líderes o el gobierno. Vean tantito. El problema de esta generación es que en ambos, escuchen esto, no solamente hay corrupción,
pero es celebrada. La corrupción es celebrada. Entonces vivimos en una generación hoy en día que creo que ese es nuestro problema. El problema no es que hay corrupción en nuestras iglesias, y cuando hablo de corrupción ya especifiqué que es corrupción. Corrupción es simplemente, esto es corrupción, es creer que la misericordia de Dios no es voluntaria. ¿Es qué cosa? Es obligatoria. Eso es corrupción. Corrupción es lo que he hablado de la salvación. En fin, hay una corrupción del evangelio en cuestión de la predicación. Eso es lo que creo que hay, porque somos seres corruptos, porque somos seres imperfectos. En cuestión del gobierno, la corrupción, otra vez, es usar esa espada, es usar ese ministerio que se ha asignado de proteger, vean esto, de proteger al pueblo en general, cristianos y no cristianos, de la maldad. Entonces, si te pones a pensar de esta manera, el Estado o el gobierno que se le ha dado la espada es que dentro de su corrupción, dentro de su maldad, porque el gobierno es malo, como la iglesia es mala, porque somos gente mala, ¿sí? No hay justo ni siquiera uno. El gobierno existe dentro de su maldad para restringir otra maldad. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay esta idea descabellada de que necesitamos no tener policías por la corrupción que hay en la policía, supuestamente. Y digo supuestamente, sé que hay corrupción y acabo de explicar por qué hay corrupción. Hay corrupción porque toda institución terrenal es corrupta. No hay justicia perfecta en este mundo, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Entonces, es una ironía y es una locura pensar que la solución a la corrupción en la policía es no tener policías. Porque si no tuviéramos un sistema de gobierno policíaco, si no tuviéramos un gobierno de militar y cosas por el estilo, ¿qué es lo que habría? Habría el desenfreno, la maldad sin límites. ¿Anarquía se diría? No sé cómo decirlo, pero el punto aquí es este. Es nada más que mi argumento, ese es mi argumento, que en momentos en los cuales la iglesia ha sido fragmentada por la pandemia, como el resto de la humanidad, pero la iglesia, entre el pueblo de Dios, y los gobiernos no saben qué hacer con esta situación. Es obvio que no sabemos qué hacer, ¿verdad? O sea, esta situación es caótica. Véanme tantito. Esa es la oportunidad que tenemos, de una manera personal, privada, personal, familiar, conversaciones normales, conversaciones que podríamos llamar simplemente sin tener que entrar en un estudio, sin tener que entrar en una cátedra, simplemente retomar este tipo de conversaciones y decir, ok, ¿cuál es la función de la iglesia otra vez? Las llaves del reino, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es lo que la iglesia debe de hacer, cómo la iglesia debe de reiniciar sus cultos, la evangelización. El evangelio no es iniciar iglesias, el evangelio no son las misiones, el evangelio no es lo que deje de hacer ahora que soy convertido. Eso es lo que produce el evangelio. El evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo. ¿Hace cuánto? Por eso es indicativo, porque está en el pasado. Es inmovible, es inmutable, no lo podemos cambiar, es un evento trascendental. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Es el evangelio. En cuestión de gobierno, ese es el tiempo de decir, conforme elegimos presidentes, conforme elegimos líderes en nuestros trabajos, en los hogares, solteras, solteros, conforme nos casamos con alguien, pensando en el gobierno que formaremos, la estructura del hogar, en la familia, es obvio que entendemos que somos seres corruptos. Es obvio que justo no hay ni siquiera uno. Pero en medio de todo esto, ¿cómo podemos balancear? ¿Cómo podemos traer la centralidad del propósito de que Dios los creó? Tanto iglesia como gobierno son creación de Dios. No existe tal cosa como la iglesia es lo sacro y el gobierno es lo mundano. Eso no existe a la luz de la Biblia. Ambos son instrumentos, son ministros delante de Dios. Ambos lo son. Que no vivamos como tales, esa es otra conversación. Y es por eso que viene el juicio de Dios, ¿no es cierto? Por eso es que estamos bien problemados en ese sentido. Pero bueno, yo no sé si eso ha quedado claro. Quería pasar un poco de tiempo en eso. Pasen a Calné y obsérvenla. Vayan de allí a Hamat la grande, bajen luego a Gat de los filisteos. ¿Acaso, aquí son las preguntas retóricas, acaso son ustedes superiores a estos reinos o es más grande un territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados. Otra está criticando a los ricos, ¿verdad? O sea, viven una abundancia extravagante, viven una riqueza extravagante,
que es el producto de la deshonestidad, es el producto de vivir vidas, otra vez, corruptas. Dice que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales. Otra vez, la corrupción en la adoración, ¿verdad? O sea, están venerando simplemente su sistema de cómo buscar a Dios en lugar de venerar al Dios que está dispuesto a usar sus sistemas. Que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse por la ruina de José. El punto aquí es esto. Es lo que está condenando. Borracheras, glotonería, inmoralidad. Y la inmoralidad aquí es en toda... y otra vez voy a usar términos que son comunes en Estados Unidos, pero son Las Vegas en toda su esplendor. O sea, son lugares... Es lo que está diciendo. Dentro de los lugares de adoración. Riqueza extravagante. Esa es la condenación de todo esto. Marcharán a la cabeza de los desterrados y así terminarán el banquete de los holgazanes. El Señor omnipotente jura por sí mismo. Aquí está la solución. Aquí está la gracia. Aquí está la gracia. Es por amor a mí mismo. En otras palabras, Dios no está diciendo conforme ustedes cambien, conforme ustedes se regeneren, conforme ustedes se arrepienten, conforme ustedes... Sí, en otras palabras, la gracia de Dios no está basada en la conducta del hombre. Es aún por la conducta del hombre que dice, esto afirma el Señor Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas, por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Cuando hablamos de las fortalezas de Jacob, y la fortaleza de Samaria en este caso, que estamos hablando de este reino fortalecido, eran ciudades tan fortificadas que se dice históricamente que se llevaron 3 años para que los asirios pudieran tomar la ciudad de Samaria, que es la capital. 3 años les llevó, porque ciudades era una potencia militar. Entonces, pero aún así es entender que todo lo que está viniendo, todo lo que está, esta cuestión de cómo el Señor omnipotente jura por sí mismo es el indicativo. Una vez más, no confundamos lo que está jurando el Señor, lo que está por hacer el Señor, cómo es que Él va a tomar, una vez más, escuchen esto, Él va a tomar la maldad de este mundo, las tragedias, Él va a tomar a los asirios, que es un pueblo sin Dios, y los va a usar para traer disciplina sobre su pueblo. Entonces, aquí es donde tenemos que diferenciar ese tipo de cosas, indicativo de imperativo. Sucederá que si en una casa quedan 10 hombres con vida, todos morirán. Y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, van a tener que incinerarlos. ¿Por qué? Porque algún pariente le preguntará a otro que anda en la casa, ¿queda alguien más contigo? Y aquel le responderá, no. Entonces le dirá, cállate, no vayamos a mencionar el nombre. En otras palabras, está tratando, bueno, déjenme leer el que sigue. Mira, el Señor da la orden de golpear la casa grande hasta hacerla añicos y de hacer trizas la casa pequeña. En otras palabras, la devastación que viene, lean lo que está diciendo, la devastación que viene es que la muerte o la mortandad va a ser tal que no va a haber dónde enterrar, van a tener que incinerar, porque es mucha la gente que está muriendo. De tal manera que es algo que está devastando, y esto es interesante, que la muerte y la devastación es de ricos y es de pobres. Casa grande, casa pequeña, viene la devastación. ¿Qué es el punto? Una vez más, se describe históricamente como una plaga que va a arrasar, una peste que viene a arrasar, que en este caso es lo que vienen a hacer los asirios sobre ellos. Aquí están las preguntas que demandan una respuesta negativa, las que va a hacer aquí en el versículo 12 en adelante. ¿Acaso galopan los caballos por las rocas o se ara en estas con bueyes? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno y en amargura el fruto de la justicia. Otra vez, la corrupción que hay entre ellos. Ustedes se regocijan por la conquista de lo de Vera y agregan, no fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos. En otras palabras, están otra vez sacando sus charolas, sus credenciales de sus logros que han tenido, pura soberbia. Por tanto, pueblo de Israel, reino del norte, voy a levantar contra ti a una nación que te oprimirá, desde Lebo Hamat hasta el torrente de Arabá, afirma el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Qué es el punto aquí? Ese es el punto. Y otra vez, están tomando nota, eso es importante para mí. Esta profecía de cómo va a levantar una nación contra ellos y todo lo que va a hacer, ese es el punto. Que la razón que ellos no perseveraron es porque Dios escogió no preservarlos. No es más, la razón que ellos van a experimentar el juicio, la devastación, en otras palabras, aun cuando hay un remanente, aun cuando en medio de todo esto algunas de las tribus casi no van a sobrevivir
la devastación. Algunas tribus sí regresan y otra vez el retorno a la tierra prometida lo vamos a encontrar en el, ¿qué es? El 515, después de los exilios babilonios, exilian el reino del sur, van a devastar el templo, Jerusalén. Encontramos los años de exilio y se aparecen ahora el nuevo reino de los persas y uno de sus reyes va a permitir que regresen. Entonces en ese regreso encontramos la reconstrucción de los muros y el templo que construye Zorobabel, que es el segundo templo, que es el templo que va a encontrar Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que es el templo de Zorobabel, es el templo que se construye en la era posexílica, que era posexílica es la última sección de la línea del tiempo de Dr. Bob Buckley, donde se va a acabar el Antiguo Testamento con Malaquías, ¿verdad? Luego vienen 400 años de silencio y eventualmente la venida de Cristo. Entonces, menciono todo esto porque es importante que recordemos algunos de estos principios donde otra vez, si algo nos podemos llevar en esta hora, y hermano Hernán, estoy por darte el micrófono, pero lo único que quiero que pensemos es esto. Es el Dios que en medio de su juicio decide no preservarlos y va a devastar la ciudad, que es lo que produce eventualmente la falta de este pueblo de arrepentirse o de perseverar. Véame tantito. Esta misma afirmación que estoy haciendo, a la inversa, es también verdad. Familias, iglesias, naciones que preservan, que perseveran, es el producto del Dios que escoge preservarlos. Porque hemos visto que en la abundancia y en la carencia, hemos visto que en la vida y en la muerte, en el progreso y en la devastación, Dios es soberano. Dios reina. Y por eso expliqué hace rato que lo que somos llamados a hacer en cuestión de preservación, de preservar hasta el fin, libro de Hebreos, preservar hasta el fin, el que persevere hasta el fin, yo le daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Esta experiencia de preservar hasta el fin es exactamente lo mismo que sucedió al principio de la carrera. Al principio de la carrera respondimos al Evangelio somos salvos por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie piense que tiene la habilidad de perseverar por sí mismo. El perseverar es simplemente al principio de la carrera, la experiencia de salvación o de justificación. Perseverar es entender que yo no puedo salvarme y de que la salvación que dijimos que es primeramente de Dios y la salvación es para Dios. Entonces, cuando dejamos eso en claro al principio, el reto de Amós es que lo practiquemos el resto de la vida. Entonces, el yo perseverar hasta el fin, independientemente de la incertidumbre de la vida, donde no puedo vivir atemorizado de que me pueda pasar algo, no puedo vivir bajo la opresión, sé que no puedo vivir bajo la posesión de Satanás o un demonio, porque soy sellado por el Espíritu Santo, pero sí puedo vivir bajo la opresión. Y la opresión, una vez más, la opresión es pensar que yo puedo hacer esto sin Él. Que yo simplemente por mi conocimiento, o como en el caso de esta generación, que era por su habilidad de crear cantos nuevos con sus instrumentos, las casas que habían edificado, los graneros que tenían, los viñedos que tenían, el armamento que tenían, era perseverancia sin preservación. Era simplemente pensar en la traducción o en la experiencia de salvación, pensar que yo soy salvo porque soy hijo de pastor, soy salvo porque siempre he estado en la escuela dominical, soy salvo porque he estudiado la Biblia, soy salvo por las cosas que no he hecho. Y está diciendo el Señor, no, eres salvo por gracia, la cual es voluntaria, no es obligatoria. Y esa gracia, lo que te hizo conocer, llegar a la gracia, fue la fe. Veme tantito. Fue la fe. Esa fe que te llevó a la gracia, cuando creíste en Cristo Jesús, esa fe fue una fe foránea, no fue tu propia fe, porque tú estabas muerto. Alguien más depositó, transfirió, acreditó, activó, formó en ti algo que no existía, y es la habilidad de confiar que Él es confiable. Entonces, soy salvo por la gracia, porque en su misericordia, antes de la fundación del mundo, a través del amado, Él escogió a los que iban a ser salvos. Una vez más,
esta cuestión de escoger o de elección, por favor escuchen lo que estoy diciendo. Esta cuestión de predestinación, de elección y todo eso no es... Porque muchos pensamos que esta cuestión de elección o predestinación, estamos hablando del misterio de los designios de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de elección, de predestinación, estamos hablando simplemente del Dios que extiende su gracia, el Dios que en su misericordia la da voluntariamente. No estoy hablando de los misterios de las cosas, de que uno sí, uno no, o de que trágicamente estas niñas murieron en la carretera y en Dallas, y cómo es que mi hijo no muere, y cómo esos son designios de Dios. Esa es otra cosa. No es lo que estoy hablando en predestinación. Cuando hablo acerca de la gracia, estoy hablando del Dios que en su gracia, el Dios en su gracia, decide y nos otorga una fe foránea. Por favor, escuchen lo que voy a decir. La pregunta es, ¿qué tipo de fe o la fe de quién es la que Dios acepta o aprueba? Porque la palabra fe es fidelidad. La pregunta es, ¿quién fue fiel hasta la muerte? ¿Quién perseveró hasta la muerte? Su nombre es Cristo. Entonces, la única fe que el Padre acepta es la fe de Cristo. Ser salvo es simplemente entender que por gracia soy salvo, por gracia voluntaria, donde Él me ha otorgado la fe de Cristo. La fe de Cristo viene a mí, me da la habilidad, por haber sido destinatario o receptor de esa gracia, me da la habilidad de yo poder responder a través de la fe de Cristo, que involucra mi decisión. Entonces no está alterando el libre albedrío, simplemente que tengo la habilidad de decir que sí. Entonces cuando yo confesé mi pecado, cuando yo acepté a Cristo, es que eso automáticamente nulificó mi habilidad de perseverar. La nulificó. Entonces, así como Cristo me otorga, me imputa, me acredita su fe, que es la que el Padre acepta como prerequisito para yo llegar ¿a qué cosa? A la gracia, porque soy salvo por gracia. Es entonces que en esa experiencia transitoria, en esa experiencia que no tuvo que ver absolutamente nada conmigo o mi habilidad de creer, es en ese momento en el cual produce la habilidad, ahora sí, ¿de qué cosa? De preservar, donde esto no es opción, donde esto es el producto de hombres y mujeres que experimentaron esa gracia por la cual fuimos salvos, o para lo que fuimos salvos, por medio de la fe de Cristo imputada, acreditada, de tal manera que eso no es simplemente la promesa de que no voy a experimentar problemas, de que no voy a experimentar que alguien rete mi perseverancia. Es simplemente que la promesa es que independientemente que suceda, la perseverancia de Cristo ha sido acreditada a mí, de tal manera que hoy, así como el Padre hace 2000 años preservó al Hijo, así como el Padre dentro de su plan y preceptos y designios, el Padre estableció antes de la fundación del mundo que en medio de la necesidad sus planes involucraban a un siervo sufriente, sus planes involucraban a la simiente de la mujer que iba a ser herido en el calcañar. El Padre había establecido el patrón del viernes para eventualmente el domingo. Es exactamente lo que fuimos llamados. Entonces, por eso es que nosotros esta mañana no nos gloriamos en el sufrimiento, no buscamos el sufrimiento, no encontramos regocijo en el dolor o en el luto. Simplemente entendemos que dentro de los designios de Dios, dentro de la providencia de Dios, el sufrimiento ya estaba en los planes de Dios. Pero escuchen una vez más, es el sufrimiento, hablando del de Cristo, que fue el producto de que Él perseveró. Estando Él en la cruz, es la expresión de perseverancia. Estando Él saliendo de su bautismo por inmersión, yendo al desierto, al final de eso se encuentra con el tentador. ¿Y qué es lo que hace? Persevera. Entonces, aquí es donde mi invitación al concluir, Pastor Hernán, al concluir simplemente mi oración, es que ya sea que vengamos de, estemos en medio de, o vayamos hacia momentos que nuestra perseverancia está siendo puesta a prueba, cuando vemos que algunos no están perseverando, recordemos que no solamente son los preceptos, son los designios de Dios, no solamente es la providencia de Dios, pero al final del asunto, el que tiene la habilidad de perseverar hasta el fin es porque en su misericordia nos dio, nos imputó, nos transfirió la fidelidad de Cristo, de la cual empezamos la clase hablando acerca de que al que mucho se le dio, mucho dará cuenta, mucho se le pidió. Somos responsables de esa perseverancia de Cristo, que es la que habita en
nosotros. Pastor, ahora sí, hemos concluido. Háblame. Sí, sí, y es que yo les entregué a ustedes, qué bueno que me recordaste, yo les entregué a ustedes el sílabo al principio, pero ya se dieron cuenta que voy atrasado, así es que quiero invitarles a un viernes más, si no es mucho pedirles, para que me permitan hablar ahora sí de las visiones de la resta. Ya viene la parte bonita, ¿ok? Que es básicamente del 7, 8 y 9. Lo vamos a cubrir los 3 capítulos próxima semana porque son básicamente 5 visiones en esos 3 capítulos, entonces vamos a enfocarnos en 5 visiones, pero es básicamente la restauración de Dios, porque ahí viene la gracia otra vez, gracia sobre gracia, ¿no es cierto? Me da gusto que me digas esto y bueno, ahora somos responsables de poder compartir esto, de llevarlo, de expresarlo, por eso enfaticé eso durante el tiempo que pasamos juntos hoy, donde tengamos cuidado de que esta gracia no se convierta o no se traduzca como que si yo soy el merecedor de esa gracia, es de que Dios ha tenido gracia y misericordia sobre mí porque Él quiere tener gracia y misericordia sobre otros. Entonces somos el conducto, el vehículo para ello, ¿verdad? Entonces sí, gracias a Dios. Me da gusto que puedan conectarse y que puedan de alguna manera encontrar algo que pueda ser aplicado o vivido o expresado. Y tienes toda la razón. Ese es un problema que tenemos hoy en día. 2 cosas. Número 1 es el tipo de persona que ve la nulificación de la ley, es que no entiende que fuimos salvos precisamente para precisamente obedecer la ley. Es simplemente que la obediencia es la de alguien más imputada, acreditada, transferida a nosotros. Eso es lo primero. Y la segunda cosa es que precisamente es bajo esa ley que nos expresó el carácter de Dios, del cual hemos sido salvos de Él y para Él, pero es la ley, es la palabra de Dios bajo la cual todos sin excepción seremos juzgados un día. Entonces, para nosotros, gracias al Señor por la obediencia de Cristo, la cual Él la vivió en perfección, por eso es que enfatizo, y me han escuchado decir en algunas ocasiones, donde Cristo no pudo haber nacido un jueves, muerto un viernes y resucitado un domingo, porque entonces Cristo no hubiera obedecido la ley. O sea, Él tenía que vivir en este mundo para obedecer, para expresar, para llevarla a su culminación, de tal manera que no fue solamente obediencia de Él, pero es supremacía sobre ella, sobre la ley. La supremacía de Cristo. ¿Por qué? Porque en el día final, aunque seremos juzgados, porque esa es la medida, la palabra de Dios es la medida por la cual seremos juzgados, la gracia, y aquí está la gracia, ¿sí? La gracia es que no solamente el Señor nos ha dado la ley para ser evaluados, pero nos dio a su Hijo, quien la ha llevado a su cumplimiento, pero personas que ven a la ley como algo opcional, y por favor, eso es importante. Personas que ven la Biblia, el Antiguo Testamento como algo opcional o como algo que se ha anulado, son personas que sin saberlo, este sería mi argumento, sin saberlo, lo que están afirmando es que lo único que ellos necesitan para ser salvos es ser perdonados. El perdón de pecados no es suficiente para una relación con Dios. Es el principio, es lo que el viernes ocasionó, es lo que causa esa transgresión donde yo le entrego a Cristo mi pecado y Él absorbe ese pecado, el que no conoció el pecado, por nosotros. Él absorbe eso y termina en un madero, paga el precio por nosotros, un precio expiatorio, pero Él en retorno o en esa experiencia doble, cuando yo le entregué a Él mi pecado, sí, el propósito no era gente inocente, sino el propósito era que el domingo, al salir Él de la tumba, Él transfiriera, igual como yo transfería a Él transfiriera su justicia, su obediencia, su perfección. Entonces, lo que requiere o lo que va a requerir, requiere y va a requerir en ese día final es cuando estemos delante del Señor, es que el Señor no va a basar nuestro juicio simplemente en las cosas buenas que hicimos o en las cosas malas. Van a influir, pero nuestra conducta de lo que hicimos bueno o malo tiene que ser, ya lo quité de aquí, pero así como hablé de perseverancia y preservación, yo pondría la preservación, que es el Evangelio, es la obediencia de Cristo. Entonces, ¿seré juzgado por cada palabra ociosa que sale de mi boca? Mi estilo de vida será juzgado, pero este estilo de vida, a la luz del Evangelio, es el producto del estilo de vida que Cristo me transfirió cuando Él resucitó.
Entonces, por eso digo que gente inocente no va al cielo. Gente que ha sido perdonada no es suficiente. Si personas que ven la ley como opción es simplemente gente que piensa que la meta es simplemente borrón y cuenta nueva. Dios me perdonó, así es que ya soy libre de pecado, lo cual es cierto, pero la libertad del pecado es para vivir esclavos a su justicia, esclavos a su voz, esclavos a su obediencia, donde ahora lo obedecemos no porque tenemos que hacerlo, pero porque podemos. Esa es la verdadera libertad. Es vivir bajo la justicia, bajo la perfección de Cristo que ha sido imputada a nosotros. Y regreso al Evangelio de Lucas. Al que más se le dio, más se le pedirá. Al que más se le confió, más se le demandará. Y Él nos ha entregado toda su justicia.